Bienvenidos en un día bastante caluroso. A ver, yo me veo ahí en la cama. Eso es, bastante caluroso. Hoy sí hizo calor. Ay, hoy sí. Chaqueta a esta hora. El único que la aguanta es Duber. Y don Germán. Sí. ¿Y usted? No, yo aquí no me la soporto y van a prender el aire que nos congela. Cuando lo necesitamos y no funciona. ¿Ustedes qué opinan de esta situación? Funciona muy bien en el clima frío. Funciona muy bien en clima frío. Así es. ¿Cómo me les ha ido a todos? Me supongo que muy bien. Es hora de iniciar nuestra franja de opinión e informativa de Nos Cogió la Noche. Don Duber, entonces, ¿qué pasó entonces ayer con los atracadores? Cuente a ver. Nacho, mire, pues sí, eso aquí ocurrió, como les habíamos contado, en un banco ubicado ahí en el sector de la América. Allí hay pues varios bancos, es una zona bancaria. 4 personas ingresaron fuertemente armadas, intimidaron a algunas personas que estaban allí haciendo la fila para hacer pues allí todas sus transacciones. Intimidaron también a algunas cajeras y pues les quitaron algún dinero. La oportuna reacción de las mismas personas del banco permitió que el cuadrante de la zona llegara allí y pudieran reaccionar, pues los delincuentes no pudieron salir. Al verse cercados por la policía, pues tomaron como rehén a un niño y a un adulto. Desafortunadamente pues estaba el niño allí y fue el primero que encontraron, y desafortunado que hayan tomado a un niño como rehén. Pues de hecho esto es lamentable. Llegó el refuerzo de la policía, ellos lograron pues como tomar el control de la situación. Hubo algunos disparos, por fortuna no hubo personas heridas con los disparos. Una persona del banco resultó lesionada, pero fue como en un tobillo por las mismas movenciones y todo, quien fue llevada a un centro asistencial. Las personas que se encontraban pues allí armadas fueron capturadas por la policía. Hicieron allí la pericia y lograron pues someterlos, los capturaron y hoy fueron presentados ante un juez de control de garantías. Se habla, Nacho, de que eran 6 personas quienes iban a entrar a atracar el banco, a cometer el famoso taquillazo. Recordemos que esto es una modalidad en la que intimidan a los cajeros y se llevan lo que tienen en ese momento allí en la caja, pero quedaron capturados. Se leyeron el robo por estos días, no sé si fue en Bogotá o no sé en qué ciudad, y lo tenían todo planeado, la cosa más estratégica del mundo. Cogieron el costal y salieron emocionados, y el costal tenía 600.000 pesos de monedas de 500. Por Dios. Les fue como a los perros de misa, estos pobres atracadores. Ellos pensaban, este bulto está pesadito, debe ser muy bueno. Los capturaron Está gordito el afortunadamente, pero oiga, se montaron, se robaron un bulto de monedas de 500. Ahora falta es que demanden. Nada raro. Por ¿Ah? publicidad engañosa. No. Bueno, señores, y entonces, Germán Mendoza, Fajardo voto en blanco. Sí, Nacho, Fajardo vota en blanco. Digamos que está siendo coherente con lo que había dicho antes de la elección del pasado domingo. Había dicho... ¿Qué es? Él había dicho que ni Se había demorado Duque José. ni Petro. Ni José, derecha voy ni a izquierda. tratar de terminar la idea. Es que José ya está en libertad Sí, ya. de dar varilla. Bueno, lo que yo digo es que él había dicho en medios de comunicación, aquí no lo dijo porque no quiso venir, pero sí lo habíamos escuchado en los medios de comunicación diciendo que ni Fajardo, ni Duque, ni Petro, que él no quería esas propuestas de país que estaban proponiendo estos dos candidatos. Él tenía sus propias propuestas basadas en el tema de educación y otras cosas, y que ninguna de las dos campañas tiene ese país que él sueña. Por eso no quiere votar por ninguno de los dos y se va por el voto en blanco. Nacho, cuando aparece esto, surgió una idea, una propuesta de un magistrado de apellido Novoa del Consejo Nacional Electoral, que está hablando ahora, ya demasiado tarde creo yo, de eliminar la casilla del voto en blanco para la segunda vuelta, porque él considera que si no tiene efectos sobre las elecciones y no se pueden repetir porque era solo para primera vuelta, pues que es mejor que la gente vote por uno de los dos. ¿Cómo así? ¿El voto en blanco no sirve en la segunda vuelta por lo que usted está diciendo? No. Para repetir elecciones, no. No Entonces, sirve. ¿para qué eso ahí? Por Para eso. nada. No Por sirve. eso lo Sí, dijimos no, ayer. por eso está bien, Germán. Sí, vea, la idea es que la norma dice que solo se puede repetir las elecciones en primera vuelta si el voto en blanco tiene una mayoría calificada, que llaman, o absoluta. Si hubiera ganado el voto en blanco por la mitad más uno, de todos los votos, el voto en blanco hubiera ganado, pero lo que dice el magistrado Novoa del Consejo Nacional Electoral es que el voto en blanco también perdió, así como perdió Fajardo, como perdió Vargas Lleras de la Calle y el señor Trujillo, que nunca le aprendimos el nombre, con todo respeto con el señor. En fin, el voto en blanco también perdió, entonces no tendría razón de ser de que el voto en blanco estuviera en el tarjetón para
la Y segunda eso vuelta. que tenía Pero- quien hiciera campaña. Tenía que iniciar la campaña y ni así. Aquí criticamos duro a ese movimiento porque nunca vimos campaña. Pues ese se fue por la platica. Yo no vi ninguna campaña en Sí, ningún medio de campaña comunicación no hubo. promoviendo eso, simplemente se pegaron ahí. Entonces, esa propuesta, digamos que han dicho que los analistas y los críticos o los seguidores de Fajardo, que Fajardo mostró coherencia, como también la mostró el señor Robledo, Jorge Robledo, al votar en blanco, anunciar su voto en blanco, y pues esperemos qué piensa la gente, porque lo que decía Fajardo en las entrevistas que le hemos escuchado es, yo voto en blanco, pero no voy a hacer campaña por el voto en blanco. No es con esa intención que anuncio mi voto, la gente vote por el que quiera, está en libertad, no le podemos decir por quién vote, porque los votos, dice él, me pareció interesante que lo dijo esta mañana, esos votos no son míos. La gente votó por una propuesta, pero ya no puedo yo decir, venga, tienen que votar por este. La gente es libre de votar por quien quiera y prácticamente dejó en libertad a la gente que lo apoyó en la primera vuelta. Digamos- Pero de cierta manera, la opción que esté así no tenga la validez como para cambiar de candidatos en una segunda vuelta, pero para mí sí es necesario que esté por lo menos en la planilla, porque es la opción de manifestar el desacuerdo que si no está de acuerdo ni siquiera con las políticas de Duque ni con las del señor Petro, pues ahí está su forma de confirmar que no está de acuerdo con ninguna de las dos. No vote. No votar, No podría votar, ser, pero hasta- ¿por qué o anular el abstenerse? voto, que también es una sí, opción. Pero ¿para qué 10.000 o 20.000 votos en blanco? Eso Sí, pues igual no ya es Pero no no sé, sirve me para- parece más peligroso la abstención, Pero- Nacho, por pero el si no ejercicio sirve democrático para que nada. nosotros estamos Pero, haciendo. Janine, no sirve para nada. Igual, o sea, es de decir, Para no, una no estoy de estadística. acuerdo. Sí, Sí, por lo 20.000 menos. personas de Porque es acuerdo. que finalmente, por ejemplo, Sí. llegado el caso, que estén en este caso, por ejemplo, con Petro, que la mayoría, digamos que se partieron las votaciones de él con Fajardo. Y uno decía, bueno, la gente no está tan del todo conforme con Bueno, esa se la idea. cambio, le cambio Imagínense, van a votar 18 millones de personas, ¿sí o no? Entonces fueron 7 millones de personas o por uno, 7 millones 500 por el otro, estamos en 14.500 y salieron El 4 resto. millones y medio de votos en blancos. ¿Para qué? Para Pero nada. mire, para decir 4 que no están de millones y medio de acuerdo. personas están en de acuerdo. Y no importa. El voto en blanco sirve en esas Si van a primeras, cambiar a alguien. si se va a Claro. repetir, ¿sí o no? Pero respeto su pensamiento, pues serviría como una estadística nomás. Y Bueno, está porque- claro, Nacho, que en votos para presidenciales menos funciona lo del voto en blanco. La gente sale a votar porque la gente decide por qué candidato Claro. quiere. Pero Y mire. mire que hubo buena votación por Iván Duque, una Sí, votación sí, muy una alta, alta. casi 8 millones de votos. Una votación también importante de Gustavo Petro, la votación de Fajardo, que no es También. despreciable. Inclusive Vargas Lleras, 1.500.000, pero es mucha gente la que vota. Es decir, eso de lograr que el voto en blanco en elecciones de ese tamaño en Colombia lograra que se repitieran las elecciones, pues llegará el momento en que no haya ningún candidato que le guste a nadie y que la gente esté tan hastiada que no quiera votar por ninguno, pero si no pasó en primera vuelta, menos en segunda. Lina Moreno. Bueno, ahorita estábamos hablando que precisamente si hablamos de coherencia, digamos que el señor Jorge Robledo también se mantuvo en esa misma línea y la verdad él lo dijo, voy a votar en blanco porque es que se perdió la confianza, así entre comillas lo dijo muy claramente. Dice que él va a, pues que con que ese voto en blanco va a ser significativo, pero que también eso afianza mejor la postura del señor Sergio Fajardo para el 2019. Y también nos encontramos con que la Alianza Verde, después de una gran reunión, determinó que va a dar libertad a todos sus integrantes para votar por quien quiera, por Gustavo Petro o si quieren el voto en blanco. Ya ellos deciden. Se supone que después de esa larga reunión, pues esa fue la última decisión. mí- Los del Polo, en su gran mayoría, ya definieron, recuerden van que por los que están Petro. con Iván Cepeda, Que que era de van a apoyar a esperarse. Petro. Pero entonces, mire, ahí es donde vamos diciendo, digamos que lo que el señor Fajardo hizo sí es coherente con lo que estaba diciendo y es consecuente porque de todas maneras él lo manifestó. Como en mi campaña dije que ni con el uno ni con el otro, lo que se esperaría y lo que se espera, y ya lo dijo y lo manifestó, es esa coherencia. Entonces hay que reconocerle que en cuanto a eso, pues hombre, sí mantuvo la palabra. Oye, ¿sabe qué? Le voy a decir, no nos trata como borregos. Exactamente. Es que uno está votando es por un programa. Por el que quiera. Nacho, No, allá iba. Es que no, yo no entonces estoy- vengan todos ustedes los borregos y vayan y voten Nacho, para... No, que yo no los estoy de políticos acuerdo deben de pensar en precisamente eso. con esos acuerdos que se hacen entre los políticos. Exacto. Porque es que uno como ciudadano se supone que estudia una propuesta
uno mira las condiciones en educación, en salud, en trato del medio ambiente, desde todos los aspectos. Entonces es como si dijéramos, no, pues entonces todos los que se dicen llamar de derecha tienen el mismo programa y metámoslos a todos en el mismo programa y se van rotando el programa de campaña en campaña. No, y es que eso y, no hasta, tiene y a estas presentación. alturas, o en este momento de la campaña electoral, ya uno ve cómo se comienzan a repartir la torta. Entonces son los mismos, con las mismas y haciendo lo mismo. Uber, pero ¿sabe qué es lo mejor? Usted ver, nada menos a raíz de la decisión de Sergio Fajardo, todos están furiosos. Los duquistas furiosos porque no dijo que iba para donde Duque. Y los petristas la misma cosa. O sea, en este momento muchos de los que votaron por él están, pero fúricos, porque no dijo que iba a votar por el candidato de sus preferencias. El señor uno lo ha hecho casi todo el tiempo, yo por lo menos lo he hecho casi todo el tiempo. No es de mucho concepto, pero sí fue coherente. Además, los que lo conocen sostienen que Fajardo vota por Fajardo, pero Sí. Fajardo por otro no vota, pues. No, y sobre todo que mire que Claudia López que estuvo diciendo que el programa de ellos era muy distinto al que manejaba Petro, entonces ahora venir a decir que es que sí, pues digamos que eso también entraría en contraposición a todo lo que expusieron durante toda su campaña y de hecho, digamos que los votantes también le estarían reclamando como la falta de coherencia en ese sentido. No, donde eso, hubiera es lo dicho- Pero ahí- eso habla de las malas costumbres y las malas Pero bueno. prácticas de ¿Pero la por clase qué? política colombiana. Pero vea, lo de la coherencia ya lo hemos discutido aquí. Coherencia en política no hay. Sí, coherencia en apariencias y toda la cosa. Juan Carlos Pinzón decidió votar por Duque. Es un voto de él. Pero me acuerdo que cuando estaba en campaña con Germán Vargas Lleras dijo que Duque no era capaz ni de administrar una tienda y que no era la persona idónea. O sea, al final la gente cambia de opinión. Eso, como era que decía Santos, que el que no cambia de opinión es no sé qué. Ay, no, y Es sí decir, en política de cualquier tendencia ideológica cambian de opinión, no me gusta pero mañana sí me va a gustar y venga y arreglemos, es decir, alianzas no burocracia, todos dicen que no van a dar burocracia, todos dicen que no se van a dar mermelada, los de Petro, los de Duque, y al final la gente se arrima porque algo busca. Los liberales, Los de- Gaviria. Por ejemplo, Gaviria imagínense, Gaviria que se arrima ahora a encontrar coincidencias programáticas con Duque cuando no había ninguna cercanía, ya decidió que ya no... Después de todo lo que criticó a Uribe, reconociendo hoy que compartiría tarima con Uribe sin Claro, ningún problema. que ya cerró el capítulo de las críticas a Uribe y también por allá repostó el señor Galán, Juan Manuel Galán, que acuérdense ustedes, Juan Manuel Galán fue, lo decía el doctor Tobón aquí, el cadáver estaba caliente todavía cuando Juan Manuel Galán le entregó las banderas a César Gaviria que le permitió llegar a la presidencia. Después ellos rompieron cobijas, se sintió traicionado el señor Galán por Gaviria y miren lo que está el Partido Liberal. Sí, no hay como coherencia en política de ningún partido, pienso yo. A la larga, conveniencias. es Nacho, lo que hay. y hay algo que demostró que eso, los partidos ni los candidatos tienen votos. Y la prueba clara es el señor Germán Vargas Lleras. Todo cambio radical, todo el partido de la U. Germán decía que casi todo el conservatismo. Y 1.400.000 votos. ¿De dónde, pues? Eso no. Yo me uní al partido de Lili. Al del fútbol. Ya no más. Mucha política, ¿sí o no? Silencio radical. Me corrigieron, no es la moneda de 500, ¿Eran de cuánto? de 50. Ah, peor. 600.000 pesos de moneda de 50. ¿Quién Peor la para ir a cosa, contar sí. eso? Sí. Ay, ay, aquí, pensaba. gracias a los televidentes que me corrigieron, si había leído la noticia, me pareció muy simpático, pues y triste, pero los ladrones la habían montado todo con bicicletas, o sea, tenían el bultico de 600.000 pesos en ¿Cómo le moneditas parece? de 50. Bueno, no, lo que dicen aquí varios televidentes y me gusta, pues que es respetable. Claro. Fajardo quiso decir por quién va a votar, Sí. Vicky Dávila también. Entonces, ¿será que Vicky Dávila va por el voto en blanco? No sabemos. Sería Está bien, coherente. todos los pueden decir y los candidatos lo pueden decir. Me pareció interesante, me parece interesante y es respetable Claro. lo que están haciendo. Hay No que- tiene nada de raro. Nacho, yo creo que el mensaje que debe quedar de todo esto es que cada quien es libre de votar por el que quiera. Eso sí es algo que la gente tiene que respetar. Mire, a veces pasa, yo por ejemplo, a mí no me gusta estarle preguntando a la gente por quién va a votar porque siento que estoy invadiendo como su privacidad. Es decir, ¿por quién va a votar? Y a veces uno le preguntan y uno dice, voy a votar en blanco, no he decidido. ¿Cómo se le ocurre? Y se viene la retaíla y la crítica que por qué
usted se le ocurre ir a votar por este o aquel. Las personas son libres en este país, por fortuna, de votar por quien quiera. La gente al final, cuando está en una urna, tacha al que quiere, Bueno. decide allá y nadie le está diciendo, ¿por qué hizo esto? No, qué bueno que todavía tenemos la libertad de votar libremente por quien queramos y nadie tiene por qué criticar el voto de otro. Eso es una expresión libre que constitucionalmente tenemos derecho todos los colombianos a ejercer. Entonces, criticar el voto de uno o de otro, no, que voten por quien quiera, el señor Fajardo, la señora Claudia Robledo, el Pinzón, el que sea, todo el mundo está en su derecho. Hay cosas, Germán, que sí hay que criticar, y es mucha, lo digo desde la incoherencia de muchos partidos, y volvemos al mismo tema. Si se supone que tenían unas ideas y que si no estaban de acuerdo con otras ideas, ¿por qué resultan estando en el lugar donde criticaron y lo que criticaron? Eso sí hay que Como criticar. Gaviria. Porque se acomodan al Sí, mismo son puesto. acomodados, claro. y eso no debería de pasar. Como ciudadanos, esas prácticas las deberíamos de castigar precisamente en las urnas. Y Estoy obviamente, en Nacho, modo apolítico. y Sigan hablando, obviamente, tranquilos. Nacho, todos los políticos tienen chico de voltear para donde sea, para donde les dé la gana. Eso es Pues, como las cajas de cambios sí. de los carros, eso tiene reversa. Pero quienes reciben los apoyos son quienes en realidad deben o recibirlo todo, pero no comprometerse con nada de esas clases dirigentes que, entre comillas, son tan voltearepas. Y yo le pregunto, José, ¿usted cree que eso se hace? Yo esperaría que sí. No, la pregunta es, ¿usted cree que eso se Yo hace? le estoy respondiendo con el esperaría, no con el creería. No, con la experiencia que tenemos de la clase política de Colombia. No, eso no Eso se pasa. hace. Yo pienso que eso depende de los entornos electorales de cada candidato y de la necesidad de votos que usted tenga. Si usted tiene un porcentaje muy alto, se puede pinchar y no tiene necesidad de ofrecer. Si usted está muy necesitado de votos, tiene que empezar a feriarlo todo. Eso pienso que es lo que pasa generalmente en esas campañas. Sigamos hablando de política, Lili. Resulta que hoy en Cali pues, salió una manifestación con toda la información que vimos ayer de estos formularios, el 14, ¿el qué? Sí. El 14. El 14, Formulario que salió 14. como una manifestación más bien pequeña. Ya salió la registraduría a decir que pues, habían hecho y mirado en algunos casos específicos y resulta que coincidían los votos con lo que estaba ahí. De pronto eso esto lo dijimos. querían escalar mucho más alto, me imagino que redes sociales o algunos grupos, no escaló, no pasó de ahí, porque uno pensaría que si esto hubiera sido eso de tal dimensión, el señor Petro salió a nivel internacional a pedir que revisaran y hubiera armado, porque el señor la tenía clara, ¿sí o no? El señor hizo la bulla antes. Sí, hizo la bullante y muy bien hecho y respetable, Sí. pero no pasó nada, entonces, bueno, terminó en eso. Lo que no termina en eso es, muchas personas preguntan aquí, y sería muy bueno algún día volver a preguntarle a alguno de nuestros especialistas por qué no en primera vuelta. En México es una sola vuelta. ¿Verdad? Y nos va a ahorramos ganar una este cantidad señor. de plata, Nacho, para Ay, no se terminar gasta en- en general. Una vuelta, listo. Los No, que y son los deberían que de son. hacer esas cosas. El Ya que no ganó más. en votos ganó y punto. Y se Ahora nos fue. vamos a gastar yo no sé cuántos millones en otra vueltecita. Bien complejo. Sería bueno que eso se resolviera en primera vuelta. Nacho, pero eso tiene una explicación lógica. Si es en primera vuelta y hay 10 candidatos, puede terminar de presidente una persona que apenas tenga el 20% de los votos, el 25% de los votos. Si usted tiene una segunda vuelta donde solo hay 2 candidatos, es lógico que el ganador esté en el 50%, un poco más arriba, y eso le da, entre comillas, mayor legitimidad a quien termina gobernando. Pero eso es... Que no la tiene el gobernante que llega con un 20, un 25% Válida su de los respuesta. votos. Válida. Pero- Entonces, hagamos la Pero segunda vuelta al otro esa día. es la explicación lógica. Ah, vea, hacemos votaciones hasta las 12 del día. Ahí que como la registraduría es tan rápida, a las 2 de la tarde ya tienen los resultados. Sí. Y de 2 a 4 votamos por el otro. Hacemos la segunda vuelta el mismo día para no gastar tanta plata. No, ¿qué iba a decir? No, que yo tengo otra postura frente a lo que dice José. Se supone que uno vota por un candidato porque está de acuerdo con lo que está proponiendo. Entonces no se vuelve, en la lógica que lo ve José, yo lo veo desde otro punto de vista. Si usted votó por ese candidato, cuando hay una segunda vuelta, como está pasando en estas elecciones, muchas personas están mirando para el techo a ver, porque a muchos no les gusta ni Duque ni les gusta Petro. Entonces ahorita van a tener que elegir entre 2 candidatos que Que de no todas están de formas acuerdo. no le gustan y que Pero no va en- a tener la posibilidad. Yo entiendo la Pero en postura que esencia usted eso dice busca por un tema. legitimidad del gobernante. Y la legitimidad se consigue con la mitad más 1. Jueves de política nos cogió la noche. Sí, siempre Se es más- calientan los ambientes. Siempre es más legítimo, Está muy bien, Nacho. siempre es más legítimo un presidente con 7, 8 millones de votos, con 6, que uno con 4 o 5. Es decir, cuando ya se vota y hay una participación, digamos, mayoritaria de la gente, pues digamos que esa legitimidad sí la necesita un gobernante. Eso Muy está bien.
Vea, Se 230.000 cayó, millones de pesos eso vale lo la digo, segunda sí. vuelta. Se cayó el presidente de España, se quedaron señor. sin Oiga, en presidente. serio. Y aquí, si no se cayó Samper, aquí no se va a caer ningún presidente. sí. Eso sí tengámoslo claro. Porque más untado y más enredado que Y el más señor comprobado. Samper. Ustedes porque estaban jovencitos, pero ustedes no saben lo que eso fue. Lo que es ¿Cómo un era que le elefante decían? blanco. El rosario, le sacaba el rosario de perlas o algo así. El elefante. Collar de El perlas. elefante, pero tenían, y vamos a meterle otra perlita aquí a la cadenita. Si ese señor no se cayó, aquí no se cae. Aquí nada. no pasa Nacho, nada pero con los ahí también presidentes. cabe otra pregunta. ¿Qué tan bueno es para algunas democracias que cambian tan fácil de gobernantes? O sea, pues uno se da también como a los dos extremos. En el colombiano, donde no se cayó un tipo como Samperre, que te comprobado que recibió dinero del narcotráfico, o en estas otras, y muchas en Latinoamérica, donde los gobernantes se caen muy Ponga fácil. un ejemplo sencillo, Ecuador. Antes señor. de Rafael Correa eso cambiaban de presidente Sí, como de camisa. Constante, sí. Eso era, pero, o mejor dicho, pongamos el ejemplo más claro, como Cartagena. Sí, Que sí. cambian de alcalde Lo más como si parecido a nada. los 9 alcaldes de alcaldes. Cartagena. 9 alcaldes. Y el que llega ya casi con un pie en la cárcel. Qué pesado. Y aquí, como dice Astrilapá, aquí lo más fácil que hay es fundar iglesias y partidos políticos. Sí, señor. Ah, eso es de una rapidez. Nacho, mire, hay que hablar un poquito lo de De España, España. con Mariano Rajoy, porque acuérdese que ahí está este señor Pedro Sánchez, que es el que inició la moción de censura. Ellos defienden ese tema de Cataluña y hoy estuve viendo el debate allí en la ¿cómo se llama? Cámara de Diputados. Interesante, se sacaban chispas estos señores. Lo que viene ahorita es que estaban esperando que dimitiera Rajoy para evitarse ese tema del trámite de la moción de censura y que no hubiera pues alargarse el proceso, pero él decidió que no dimitía porque dimitir era como reconocer el tema de corrupción en uno que se llama el caso Gürtel. Gürtel, que en alemán significa Correa, que es un empresario de apellido Correa, que es el que está involucrado con esto, con unos dineros de contratos con comunidades autónomas como la de Madrid y como la de Valencia. Daba dádivas como pasa por acá también. Daba sobornos para que le dieran esos contratos y eso lo denunció una concejal por allá en uno de los ayuntamientos y eso se destapó el escándalo. Hay algunas personas en la cárcel y ahí está salpicado el señor Rajoy. El caso Gürtel, para que lo busquen por ahí, lean un poco del tema quien esté interesado. Ahora lo que viene, pues estaba la votación y decidir si la mayoría o no la mayoría y entraría como presidente del gobierno el señor Sánchez, que fue el que citó a esa moción. Lo criticaban mucho porque estaba como queriendo era sacar a Rajoy como fuera para entrar a él de presidente, porque acuérdese que ya lo tuvo difícil Rajoy cuando intentaba formar gobierno, que no había el quórum que se necesita allá en la Cámara de Diputados para poder formar gobierno. Eso es complicado, es distinto, un sistema distinto, pero ahora le toca al señor Sánchez, vamos a ver qué pasa. Astrilapá, le voy a decir la verdad, hombre, Astrilapá. Es el mejor comentario que he leído en Cuéntelo. mucho tiempo aquí. Cuéntelo. No, es que me encantó. Yo a veces me enojo, pero me encanta este programa. Me siento libre. Qué bueno. Qué bueno. Astrilapá, qué buen comentario. Hay veces generamos rabia cuando hablamos del uno, del otro, nos metemos por unos lados, por los otros, pero qué bonito comentario. Todo el mundo Oiga, puede no, opinar. yo a veces me enojo, pero me encanta este programa. Me siento libre. Eso es lo que queremos, tener libertad de opinión aquí en el programa. Yo quisiera La decir cosa algo. política no para, don Yo Germán. quisiera decir algo al respecto a eso, porque es que mire, aquí estamos nosotros en una mesa de trabajo, de opinión, y este mismo grupo de personas así con diferentes pensamientos, ideas, opiniones, se las encuentra uno en toda parte, en las mismas familias. Lástima que se han roto familias por temas políticos, que eso no debería pasar. Gente que le deja de hablar a un familiar que porque tiene una ideología distinta, eso no debería pasar. Respeto debería haber. Sí. Pero estos mismos, los amigos en una tienda hablando de estos temas libremente, las opiniones se respetan. Digamos que nosotros somos el reflejo de lo que ocurre en cualquier esquina de un Cualquier barrio. sociedad. En la sociedad en general. Aquí nos vemos reflejados y se ven reflejados muchos y qué bueno que lo vean así y no de otra forma. Ya voy a seguir hablando de política. No se me vayan a ir. Tenía ahorita como 480 personas viendo en Facebook. No se vayan porque tengo un invitado muy interesante. Y vamos a hablar de plática de este país, vamos a hablar del OCDE, pero le voy a preguntar algo económico bastante interesante, me está cogiendo la noche. Francisco Comesalva, Nacho López, una pregunta, ¿por qué el doctor Tobón sube la sintonía hasta 1800?
¿Por qué cuando Germán 2.700 sí, no, y la subida a 2.000, a 3.000? ¿Por qué cuando Germán Mendoza entrevistó a Popeye eso tuvo millones de reproducciones? Nos gusta lo sórdido, nos gusta lo malo, nos gusta lapidarnos, nos gusta el morbo. El doctor Tobón habla con mucha crudeza, dice las cosas en su estilo, y eso gusta. Si aquí trajéramos, hoy hemos traído a personas que hacen cosas positivas, cosas buenas, interesantes, eso nos resbala, nos gusta la sangre. Bravo el alcalde de Medellín, Liliana, muy bravo. Y entonces, ¿será que alcalde y gobernador están salidos de las ropas? Nacho, vea, el alcalde y el gobernador de Antioquia han tenido diferencias en muchos aspectos y en muchas situaciones que pasa el departamento y la ciudad de Medellín. Y parece que Hidroituango se ha vuelto también un tema de discusión entre ambos mandatarios. Se politizó. Ya le voy a contar. Yo le dije a usted que esto se iba a dañar cuando volviera político. Bien, puede siga. Vea, le voy a contar qué fue lo que pasó. Resulta que en repetidas ocasiones el gobernador de Antioquia, y lo hemos contado acá, él asegura que no le han entregado toda la información de lo que está pasando en este momento en el proyecto de Hidroituango. Fuera de eso, asegura que la información ha sido manipulada, o él utiliza un término que ha sido manoseada, esa información que se le ha entregado a él como el primer mandatario del departamento de Antioquia. Fuera de eso, asegura que es muy difícil poderle dar una explicación a la comunidad que se ha visto afectada. Él asegura que unos días estamos bien, unos días estamos en alerta roja, otros días en naranja, y que eso genera inestabilidad en la población porque no saben qué situación se encuentran, porque no tienen ni idea cuándo van a regresar a sus viviendas. Entonces, por ahí empezó el problema. Él el día de ayer hablaba de unas posibles alternativas que iba a dar a esta problemática, entre ellas contratar un estudio con la Universidad Nacional, Nacho, con diferentes expertos para que sean ellos quienes analicen la situación y quienes realmente definan qué es lo que está pasando con el proyecto de la hidroeléctrica Ituango. Se habla que se entreguen informes cada 5 días, seguramente serán esos informes los que nos van a compartir desde la gobernación de Antioquia. Entre ellos se espera que en cerca de 60 días ya esté todo el estudio completo y que se contraten doctores, dice él que por eso se contactó con la Universidad Nacional, doctores en diferentes ramas, entre ellos hidráulica, geotécnica, geomorfología, mecánica de fluidos, entre otros, con el fin de realizar un estudio bastante riguroso. Resulta que ayer también mencionó y decía que ese mismo decreto que había sacado para contratar este estudio le exigía a diferentes funcionarios de EPM, a contratistas, constructores y demás, que entregaran una información que fuera veraz para poder realizar este estudio, y le envió una carta también al gerente de EPM para que hablara o entregara más bien un cronograma de obras. Por ahí empezó la discusión, Nacho. Eso fue lo que le dijo el gobernador de Antioquia al gerente de EPM, pero el alcalde de Medellín hoy respondió frente a esas declaraciones y dice que sea realmente el gobernador de Antioquia quien responda o quien diga qué informe le han entregado de forma manoseada, porque él dice que la misma información que se le ha entregado a él como alcalde es la misma información que se le ha entregado al gobernador de Antioquia. Y de pronto algo que llamó mucho la atención, Nacho, en la comunidad es que Federico Gutiérrez dijo: estábamos a pocos días o más bien a un mes de prácticamente ir e inaugurar esta obra y seguro iban a llegar muchos invitados y todos estaban prestos a cortar la cinta, y ahorita todos se quieren bajar del barco. Le voy a mostrar las declaraciones del alcalde. Páreme, que yo le quiero, antes de que me hable el alcalde. Lo que pasa es que yo se lo dije a usted, mi pensamiento. Aquí la circunstancia es completamente distinta. ¿Por qué? Porque uno es el jefe del que gerencia la empresa que lo está construyendo y además es socio. Pero y no es el otro es socio del proyecto, pero no es el dueño de la empresa que lo está construyendo. Es decir, el alcalde Federico es el jefe del gerente de EPM. Sí. EPM a su vez es socio y constructor del proyecto. El gobernador no tiene nada que ver con EPM, es socio del proyecto. Ahí es donde mayorista. Entonces, ahí es donde se empieza a enredar la cosa. Entonces uno diría, ¿a quién le tiene que rendir cuentas el gerente de EPM? A los dos. ¿A los dos? Sí. ¿Bajo qué línea? A los socios del proyecto. No, pero perdón, le pregunto esto por los A los oyentes. socios del proyecto, claro. No, del proyecto. Pero entonces, ¿de las finanzas también? No, ahí hay una cosa que hace cortocircuito en la responsabilidad. Hay un cable pelado. Sí, ahí hay un enredito en la mitad que se vuelve complejo.
Entiéndamelo así, ¿por qué? Porque es que el gerente de EPM no le tiene que ir a rendir cuentas en su totalidad al gobernador. Pero No, sobre el las proyecto finan- sí. no. Nacho, Sobre el pero proyecto sobre- sí. no. Ahora bien, viene la otra pregunta bien compleja en esto. ¿Por qué los contratistas no han salido a hablar? Ese es Ese el es el- asunto. ¿Por qué Eso los están pasando de contratistas, agache. ninguno ha salido a hablar y todos están calladitos y ganando de todo? Pues, o sea, unas platas que no es que la estén robando, hay unas fallas y listo, lo que pasó con la naturaleza. ¿Por qué no están saliendo a hablar los otros? Bien enredado. Ahora Nacho, sí pero muestre. vea, no, le voy a contestar algo de lo que usted estaba preguntando, que si el gerente de EPM le tiene que responder por temas financieros al gobernador de Antioquia, claro que sí, porque es que de eso también dependen una cantidad de proyectos de la gobernación de Antioquia, que él mismo lo Sí. dijo ayer. Para Tenemos nada, unos Liliana. proyectos La futuros venta de que los están ac- en veremos. No, la venta de los activos Ah, de no, EPM no, nada pero es que que- ver. no, no, Ni no, tiene no, que no, es que- responder. Entonces, escúcheme. No, espere. Pero es que métale la salsita al asunto. ¿Usted cree que eso no le parece como extraño cuando EPM llega y sale a decir que voy a vender 3 billones y el gobernador sale por otro lado a decir, venga, aquí pues como que me están diciendo cosas? Empiece a correlacionar. No, Lili. Nacho, vea, no, espera, ¿No? yo le voy a decir una cosa. Recuerde que el gobernador de Antioquia hace más de 2 semanas había mencionado que no le estaban entregando toda la información correcta. No salió a decirlo en el momento, como usted lo menciona, que fue cuando EPM decidió vender sus activos. El gobernador de Antioquia nunca le ha pedido a EPM que le explique por qué va a vender sus activos. Le ha pedido que le explique qué está pasando en el proyecto, porque ese proyecto sí afecta financieramente varios proyectos que tiene la gobernación de Antioquia a futuro. Por eso Entonces vuelvo y sí le tendría digo, que... ¿por qué sale a repuntar el gobernador después que se anuncia venta de activos? No. ¿Por qué sale? No, no estoy de es acuerdo, que- Nacho, porque era es algo que ya el todo gobernador tiene lo había Vea, dicho. Liliana, todo eso está relacionado. En última instancia es Antioquia. No, O sea, el gobernador sí. dice, me están tapando la información. No, no, ¿cómo así que la estamos tapando? Pero ¿por qué sale a revirar después de eso? ¿Y por qué sale también a contar una historia que ya la había contado la semana pasada y sale a dar todas esas aclaraciones? ¿No sería realmente EPM en manos de su gerente el que debería salir por Telemedellín y Teleantioquia explicando todo el asunto? Entiéndame, el asunto está raro. Y Nacho. entonces es Federico, el alcalde hablando por un lado, el gobernador por el otro, EPM cuando lo llaman de la W contesta y no tenemos ni a los contratistas ni a los ingenieros. O sea, el asunto ahí hay un cuento político que está detrás de todo eso. Nacho, lo que pasa es que cuando el gerente de PM anuncia que la Junta Directiva autoriza que puedan salir de algunos de sus activos, el gobernador de Antioquia, como dueño del proyecto, obviamente que dice, ¿qué está pasando acá? Claro. Que el constructor va a salir de activos para responder por este proyecto en el que yo soy el mayorista. Usted me la copió. Esa es la... Algo ahí abajo. No es así. Liliana lo dice y me gusta lo que Pero- dice Liliana. pero- ahí pero- tiene que pero haber obviamente- otro pero- rollito por debajo. Pero obviamente, Nacho, pensaría uno que el gobernador, que es a nombre del departamento el socio mayorista en la obra, tenía que tener información. Pues imposible pues que ellos puerta estén cerrada, completamente pues. sanos, sí. Eso tampoco le cabe a uno en la Bueno, cabeza. en todo caso, la cosa se calentó, el alcalde está muy molesto y vamos a ver qué es lo que dijo. Claro, sí, vea, le vamos a mostrar, Nacho, a todos los televidentes las declaraciones que entregó el alcalde de Medellín, respondiéndole precisamente a todas esas críticas que hizo el gobernador de Antioquia frente al proyecto Hidroituango. Y hago un llamado a la sensatez. Qué fácil es decir que no se han dado informaciones para librar responsabilidades. No, en los momentos de crisis es que conocí a los líderes. El país ha estado unido frente a una emergencia. Antioquia ha respaldado a su empresa. Medellín respalda a su empresa. Y yo voy a seguir ahí. Y vamos a seguir insistiendo en que lo más importante es superar la emergencia para eliminar los riesgos de cada una de las comunidades. Estábamos a un mes de que comenzara el llenado del embalse. No iba a caber la gente para cortar la cinta. Y ahora que hay un inconveniente, todos se bajan del barco. Listo, que se bajen. Aquí nos quedamos los poquitos que sí creemos en EPM entonces. Bueno, no sabemos qué dijo el gobernador,
¿O sí En dijo respuesta algo? de la Pero ha No dicho. sabemos de qué dijo de Pues qué. después de lo que dijo. Ah, no, después de después estas de eso declaraciones no sabemos qué dijo el gobernador, pero sí sabemos qué dijo el gerente de EPM, porque él citó una rueda de prensa donde manifestaba que se han emitido varios comunicados de prensa, que se han hecho reuniones con el gobernador de Antioquia, y también mencionaba que no se le olvide al gobernador que se hizo una reunión donde estaba Luis Pérez Gutiérrez, Federico, y donde también estaba el gerente de EPM, una carta que precisamente se le envió a la Presidencia de la República hablando de la gravedad del asunto. Y frente al cronograma que pide el gobernador de Antioquia que sea entregado por parte de EPM, EPM le dice que un cronograma definitivo es muy difícil que le vayan a entregar, pero que sí le puede entregar un cronograma de lo que se va haciendo y como unas fechas ahí tentativas, Nacho, y le va a mostrar el cronograma. ¿Cuándo vamos a tener listo el vertedero? Las losas del vertedero, las vamos a tener listas este fin de semana. ¿Cuándo vamos a tener taponado este túnel de acceso que hay cerca al vertedero? Taponar ese túnel de acceso que hay cerca al vertedero, lo vamos a tener listo en los próximos 5 o 6 días. ¿Cuándo vamos a tener listo la presa en la cota 415? En el lleno prioritario, para que quede claro, el lleno prioritario va a quedar listo más o menos el 7 de junio, en una semana, más o menos en una semana. Entiéndame, el más o menos depende de las lluvias, depende de si hay derrumbe, bueno, etc. Pero más o menos en una semana. ¿Cuándo vamos a tener taponado el túnel derecho? Eso puede tomarse con la información que tenemos al día de hoy hasta unos 2 meses. Hasta unos 2 meses taponar el túnel derecho. ¿Cuándo vamos a solucionar, a ver si se puede pasar o no, dejar pasar o no más agua por casa de máquinas? Esa decisión, hoy no tengo una fecha. ¿Para cuándo estaríamos dejando de pasar agua por casa de máquinas o no? ¿Cuándo vamos a poder desembalsar en forma controlada el río Cauca? Esa es una solución que nos va a tomar varios meses, no menos de 6. Miren, en conclusión, tal vez lo más importante de esto es que yo personalmente creo que la van a salvar. Y personalmente creo que vamos a tener una represa que le va a producir mucho bienestar. Ojalá podamos salir de todo este lleve y traiga de razones de aquí para allá y todo esto, y de todas las inquietudes que tienen muchas personas. Pero que la vamos a sacar, sí, ese es mi convencimiento y pienso, es que por Dios, ¿quién pensaría que eso se va a dañar? Tiene que ser una persona muy mala en esta vida para decir que esto se derrumbe y vaya y mate a todo el mundo. ¿Quién lo desearía? Porque pensarlo muchos lo han pensado. Entonces, yo apoyo 100% EPM, eso sí lo dejo clarísimo aquí en la mesa. Lo que sí es que nos va a costar caro. Y cuando digo nos va a costar... Y nos va a costar así el proyecto al final no tenga no pase lo que podría llegar a pasar. O sea, tenga un final feliz. Ya los costos están generados. Tristemente, en la región, ¿qué fue lo que pasó, Duber? Nacho, pues mira, esta problemática de todo el embalse, de los desplazamientos, de las personas que salen, se suma que hoy fue asesinado allí en Valdivia un soldado por parte del ELN, pues según las primeras informaciones que nos entregan las autoridades, este soldado de 24 años, identificado como Miguel Pinto, pues se encontraba con otros compañeros. Allí estaban en una zona rural de Valdivia, exactamente en el sector del Raudal, y desde allí se encontraba pues con unos compañeros y algunos civiles a los que les estaban llevando pues como todas estas ayudas y algunas jornadas de salud. Y fueron atacados precisamente desde esta zona rural por algunos miembros del ELN. Pues el soldado fue allí auxiliado por sus compañeros, por algunos enfermeros, pero desafortunadamente por la gravedad de las heridas falleció. Yo pienso, Liliana. Cuénteme, ¿qué piensa? Y no estoy en contra suya, ¿no? Y doña Lina y todos los de la mesa. Yo pienso que de aquí debería salir un gran debate nacional. Es decir, ¿qué pasa para grandes catástrofes? Porque en últimas instancias los que tenemos hay unos grupos que están haciendo una gestión interesante, pero realmente no se tiene como eso. ¿Y sabe cuál sería el otro gran debate de este país? ¿Será que llegó la hora
de hacer un control a todas las construcciones que hay en la ribera de todos los ríos del país. Pues Nacho debería. Nacho, pero desde hace Pequeños ríos. rato. no Aquí sola- se permite construir Sí, donde señor. sea, como sea, en cualquier riachuelo. Y la ley lo dice, Nacho. que hay unos retiros gigantescos, depende del río, pero parece ser que eso no lo cumplimos. Dos No se debates que cumple. quedan en Pero, el y no aire. solamente, Sí, o sea, señor. es que lo que usted mismo manifiesta, no solamente nos vamos a la orilla del río Cauca, eso en cualquier lado, donde pase un afluente de agua, ahí usted encuentra 3, 4 casas. Y uno ¿Tienes? entiende la necesidad de la gente, sí, pero es que el riesgo es altísimo. Y fuera de eso, cuando están en ese riesgo inminente, porque están invadiendo una zona de alto peligro, pues es el Estado el que le toca responder una vez se le lleve la casa. Pero mira, Nacho, lo peor es que las mismas autoridades de cada municipio saben cuando estas irregularidades pasan, pero no hacen cumplir la ley. O sea, si está por ley que está prohibido construir a tantos metros de un afluente, etcétera, etcétera, pues la ley es para cumplirla. Desafortunadamente hay personas que pueden que no estén de acuerdo, pero es para salvaguardar la vida de quienes van a vivir ahí, porque si no, pasa una de estas contingencias Pero vuelvo y y pregunto, es Lili, mucha la gente ¿dónde está el damnificada. debate? ¿Y quién dio el permiso para la construcción? Exactamente. Segundo, ¿por qué llegó una empresa electrificadora y les puso luz? Eso sí, también. O sea, se abre un debate que ojalá tuviéramos la seriedad en este país de hacerlo. Sí. No estoy diciendo que lo saquemos. Lo que está hecho, hecho está. Sí, Pero de aquí para adelante, dar solución y por prevenir. Dios, Nacho. vamos a hacer una breve pausa, vamos a hablar. ¿Será que estamos muy mal en Colombia? Ya volvemos. Nacho, pero realmente hay que esperar porque es que Hidroituango es Colombia. Así es, Yasmin. Mire, debido a la situación que presenta el proyecto hidroeléctrico Ituango, el puesto de mando unificado reitera la evacuación permanente de carácter preventivo de las poblaciones que se encuentran en alerta roja: Puerto Valdivia, Cáceres, Tarazá y su corregimiento Puerto Antioquia. Los municipios de Caucasia y Nechí están en alerta naranja. Las autoridades trabajan en la solución de la situación de movilidad en la zona y se mantienen los monitoreos con geólogos y alta tecnología, priorizando siempre la seguridad de trabajadores del proyecto y habitantes en la zona de riesgo. Sigue la información oficial en las redes sociales, @EPMs, estamos ahí, y en la página web www.epm.com.co. Estos son los recomendados de Nos Cogió la Noche. Atención empresarios, autopartistas, vendedores de repuestos, mecánicos y fanáticos de los vehículos clásicos. Llega la Feria Autopartes 2018, el gran encuentro del sector automotor. 250 expositores, 15 países, exhibición de vehículos, rueda de negocios y mucho más. Junio 6 al 8 en Plaza Mayor Medellín. Organiza Autopartes y Prisma. ¿Cómo así que a don Juan Guillermo Castaño se le fue la señal en Caucasia? Uy, por Dios, eso es grave. es Que grave. no salga, nos cogió la noche. Grave. Ay, sí. Nuestro invitado, Robert NG, para no pronunciarlo en chino, yo me gusta en español, Lo hemos es aprendido. economista. Bienvenido, Robert. Muchas gracias, Nacho. Muchas gracias a todos. Robert, venga, vamos a hablar del OCDE, ¿sí? Sí, señor. Pero yo quiero hacerle una pregunta a usted y me gusta hacerle esa pregunta porque usted es un tipo muy optimista. ¿Cómo está la situación fiscal de Colombia en este momento? ¿Qué va a recibir el próximo presidente el 7 de agosto? ¿Le digo la verdad o le digo una mentira pasiva, Nacho? No, señor. Aquí La hablamos verdad, La la verdad, verdad. Sí. va a recibir un chicharrón. Uy, sí. El gobierno entrante, independientemente de cuál de las dos corrientes, de los dos espectros ideológicos que llegue a la presidencia, se va a tener que enfrentar a una reforma tributaria que es obligatoria para sanear el estado actual de las finanzas sea públicas. el que sea, tendrá que hacer reforma tributaria, dice usted. Sea el que sea. Y hay un elemento incluso que se relaciona con el tema de conversación del día de hoy. Y es que recuerden que el ingresar a la OCDE no es solamente recibir el diploma o la certificación, aplausos y pare de contar. Eso exige la responsabilidad y la exigencia de una serie de prácticas. Y una de las más importantes es la armonización fiscal. Y sobre ¿Qué es eso? todo el ajuste a los gastos frente a los ingresos que reporta el Estado en su operación. La regla fiscal. ¿Qué es la armonización fiscal? Cuando ¿Es hablamos- distinto a la regla fiscal? Es la pregunta. Está relacionado con la regla fiscal. La regla fiscal realmente es el marco fiscal de mediano plazo. Es el compromiso que desde el año 2014 el gobierno actual asumió
para determinar que a partir del año 2021 el déficit fiscal podía ser aproximadamente un 1% del PIB. Me explico. Los gastos que haga el gobierno, que superen los ingresos que recauda en términos tributarios, solamente a partir del 2021 podrían llegar a un máximo de un 1% del PIB. Eso es la regla fiscal. ¿Hoy cuánto es? El año anterior cerramos al 3.9% del PIB y la meta del 1% resulta muy ambiciosa. Máxime cuando en el 2014 que se hizo, estábamos recibiendo nosotros un barril de petróleo en más de $110 en el mercado internacional. Yo quiero decirle a los televidentes que Robert NG, el apellido es pero es NG para nosotros, es economista de la Universidad de Medellín, está haciendo un doctorado en análisis económico y estratégico empresarial en la Universidad de La Coruña, España. ¿Es verdad? Sí. Muy bien, además es docente. Sí. Y eso sí lo cumplen todos los miembros de la OCDE. Le digo eso porque hay países como Portugal, como Grecia, que hasta hace poquito estaban quebrados. Claro. Sí lo están cumpliendo. Es que es necesario desmitificar qué es lo que implica hacer parte de la OCDE. El hacer parte de la OCDE no exige que tengamos una serie de resultados específicos en los indicadores, pero sí exige un ajuste en términos de las políticas que llevarían al ingreso o al ajuste de esos indicadores. Usted lo señala muy bien, hay dos países que recientemente han pasado por graves crisis, no solamente en términos fiscales, económicos, sino políticos. El presidente Erdogan en Turquía se enfrentó casi que a un golpe de Estado y restringió libertades que según los indicadores o los comités de la OCDE no podrían ser sometidas o no podrían ser vulneradas para ser parte del país. Si nosotros analizamos los últimos 4 países que han ingresado a la OCDE, 2010, Chile, Eslovenia, Estonia e Israel, de esos 4 países, los 3 primeros, Chile, Estonia y Eslovenia, tienen serias dificultades o han enfrentado problemas a raíz de la dependencia estricta de sus economías en contextos mineroenergéticos. Desde ese punto de vista también han visto cómo se agravan la situación, el panorama en términos fiscales. Colombia lo que sí ha hecho es que ha tratado de disminuir. Una cosa es que yo reduzca realmente el déficit fiscal, pero otra cosa es que yo diga, me pongo como meta que mi déficit fiscal a partir de este año llegue a este nivel. Y las políticas que ha hecho, si bien no le han venido sentando los resultados esperados, todos sabemos, y quisiera ser totalmente imparcial en términos políticos y en términos económicos, pero me resulta complicado, los 8 años de este gobierno han sido unos 8 años de desorden en términos fiscales. Los últimos 2 años le ha tocado hacer un ajuste grave en términos de sus finanzas, sobre todo en términos de gastos de inversión y sobre todo en función a querer ingresar a ese club no de países ricos, sino de buenas prácticas. Hay diferentes, si tuviéramos la oportunidad, diferentes sectores o rubros del presupuesto, sobre todo para el 2017 y el 2018, que han tenido unos recortes escandalosos, sobre todo en función de la importancia que tienen para la importancia de nuestra economía. Y por esos elementos de ajuste es que cumplimos el objetivo en materia de armonización fiscal, pero no porque hayamos logrado el indicador que se percibiría para una economía que tiene totalmente saneada sus finanzas en términos públicos. José, entonces lo que estoy viendo ahí, Germán, es que ese es un club como muy chévere, pero que en última instancia pues todo le incumplen. No, pero son buenas prácticas. No, o sea, es una línea no, buena. Sí. Los ejemplos, Portugal, España, Turquía. Buenas No- prácticas. no los ¿cuáles obliga buenas a prácticas? cumplir, No, pero por les eso dan es un un- club chévere, pero no va para nada, porque yo no creo que vamos a cumplir. ¿O sí será que vamos a cumplir? Se requieren 2 elementos. Si queda uno de los candidatos, al menos el que se percibe como más serio en términos de... ¿Que es quién? Que es el candidato Iván Duque, que se percibe más serio en materia de lo que es realmente pertinente y lo que es realmente o lo que se puede lograr con lo que le entregan en términos económicos. Él ha sido muy claro y él dice que tiene que salir a hacer un ajuste o una revisión de la regla fiscal. Chile y Perú, le pongo un ejemplo, Chile y Perú que fueron los países que nosotros tomamos como referentes para establecer esa ambiciosa meta de un 1% del déficit fiscal estructural a partir del 2021, habían tenido procesos consolidados de desarrollo de ajuste en sus finanzas por casi una década. Tenían unos niveles de déficit fiscal estructural en su orden del 0.6% y del 0.4% del PIB. Colombia hizo cuentas alegres en su momento, se le abona al presidente Santos que haya establecido esa meta. O sea, establecer metas siempre lleva a que yo me tenga que plantear las circunstancias, las estrategias o las acciones para cumplirlas.
Pero una cosa es yo ponerme una meta y otra cosa es saber que tengo todas las herramientas para cumplirla, con la adición de que el ciclo económico a nivel internacional nos golpeó por donde menos pensamos que nos iba a golpear, y era en el precio de uno de los recursos que representaban la principal fuente de ingresos. Y le pongo el otro escenario, si queda Petro. Si queda Petro, si nosotros nos ponemos a hacer un listado de todo lo que el candidato Iván Petro supone, va a subsidiar, por no decir... Pero lo fusionó, me gustó. Iván Petro. Qué pena. No, ya vimos que usted es Me traicionó el subconsciente con mi candidato. El candidato, todo lo que se supone que va a subsidiar o que va a regalar, ¿de dónde vamos a sacar ese dinero? ¿De dónde va a salir esos recursos? Entonces la situación fiscal tendería a ser mucho más delicada. Y sumémosle la gran cantidad o porcentaje de inversión externa o de inversión externa que está radicada en el país, que inmediatamente buscaría otro respaldo, buscaría un país con unas mayores y mejores condiciones en términos de seguridad para el inversionista y con mejores niveles de rentabilidad, que en este momento se perfila. Podría ser, no. China. Venga, necesito hacer un metro desde tal parte hasta tal parte, chinos, háganlo, pero ganen, se lo digo. Y el mismo Estados Unidos, mismo Estados Unidos está recuperando todo el capital que irrigó durante los años posteriores a la crisis. Recordemos que la Reserva Federal, como el Banco Central de los Estados Unidos, viene gestionando un proceso de normalización monetaria, viene subiendo sus tasas de interés. Esas alzas que nosotros vamos observando en el precio del dólar, en muchas ocasiones obedecen simple y sencillamente a que mucho capital inversionista, especulativo, pero tampoco especulativo, que hay en el país, se fuga a los Estados Unidos buscando una mayor y una mejor inversión. Yo le tengo una pregunta, Germán, ¿hace cuánto se bajó el conflicto con las FARC? Pues desde llevamos que 2 años, 3 años. No, desde 2016, 1 de diciembre de 2016. Digamos que desde ya antes. Bueno, 2 añitos. Sí, 2 años. Le pregunto esto porque nos habían dicho desde el gobierno y nos habían dicho los que sabían que íbamos a recuperar 1, 2, 3 puntos del PIB, porque esta guerra nos tenía desangrados económicamente, ¿sí o no? Parece ser que eso no fue tan cierto, o esa guerra no estaba costando tanto, si estaba, porque eso fue lo que nos dijeron. ¿Esos puntos del PIB se recuperan a más largo plazo? No, acá sí voy a ser sincero, y eso fue populismo durante la época previa a la firma de los acuerdos, simplemente para obtener aceptación en términos populares. ¿Cómo así? Le voy a poner un caso y con cifras reales. Colombia, durante estos últimos 10 años, llegó a obtener, gracias al ciclo económico externo, estamos hablando los 2 años previos a la crisis del 2008, llegó a tener la tasa de crecimiento económico histórica más alta que ha tenido el país. Nos acercamos casi a un 7%, exactamente fue el 6.6 en el 2007 y el 6.9 en el 2008. Luego llega 2008-2009 la crisis financiera de los Estados Unidos. Colombia, bajo la dinámica de unos altos precios del petróleo en el 2014, vuelve a tener una tasa de crecimiento del 6%. Ya de ahí, cuando los precios del petróleo empiezan a caer y se vive una situación o una fase recesiva del ciclo económico, Colombia empieza 4.1, 3.5, 2%, hasta el mediocre 1.8% que tenemos en el momento. Las estimaciones que nosotros hemos hecho alrededor de la tasa posible de crecimiento económico que vaya a tener la economía colombiana a mediano plazo señalan que si somos demasiado optimistas, o sea, en el escenario más optimista, que es con un 20% de probabilidades, lo máximo que nuestra economía va a llegar a crecer para el 2024 es un 3.3% promedio, y apenas es un escenario con un 20% de probabilidad. Mis estudiantes se burlan de mí porque yo cojo y en una de las diapositivas, en una presentación en clase, muestro una foto del presidente Santos sosteniendo un cheque en donde decía: con paz haremos más. Después de la firma de los acuerdos, la economía colombiana va a crecer al 5%. Las condiciones estructurales que tenemos nosotros para obtener una tasa de crecimiento de ese tipo van a exigir una serie de ajustes y una muy buena suerte en el contexto, no solamente político y geoeconómico a nivel interno, sino económico y geopolítico a nivel internacional. Y entonces, ¿cuál sería el camino a seguir? Porque usted nos está planteando una situación complicada y digamos que le va a tocar al que llegue.
O sea, no va a ser fácil ni para Petro ni para Duque lograr eso. ¿Y cómo lo logramos? Tocaría disminuir burocracia, corrupción, ¿cómo la combatimos? Y hace rato venimos con esa idea y parece que nos gastamos más en corrupción que en otra cosa. ¿Ajustes de dónde? Son una serie de medidas de carácter estructural. Yo creo que la más urgente y la primordial es que el gobierno o el Estado colombiano debe sanear sus finanzas. Estamos aproximadamente en un déficit fiscal, ya no hablo en términos de porcentajes del PIB, sino en valores reales. Estamos con cifras del año pasado en un déficit fiscal que supera los 38 billones de pesos. Esa diferencia entre ingresos y egresos, nosotros podemos estar alrededor de ¿qué? Alrededor de un 90% de los ingresos de este gobierno en términos tributarios. Y de ese 90% de ingresos en términos tributarios, aproximadamente un 80% se va en gastos de funcionamiento. El otro 20% se va en gastos de inversión. ¿Qué son los gastos de funcionamiento? La nómina de los empleados que hacen parte del sector público, los gastos normales para que todas las entidades del Estado que no venden ni un solo tipo de bien o servicio logren funcionar. Mientras que en ese otro 20%, que es una cifra ínfima, está todo lo correspondiente a inversión. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que hacer un recorte urgente y acelerado de los gastos ineficientes y de los gastos que no representan aportes a la productividad. Todo lo que sea redundante, las agencias y todo lo que se montó este gobierno, todo lo que es redundante para afuera. Todo eso se tiene que acabar. Adicionalmente. Pero eso genera desempleo. ¿Cuánta gente podrán estar trabajando en esas agencias que montó el gobierno? Un montón, ¿no? Ese es un grave problema, pero miremoslo desde este punto de vista. El sector agropecuario, el sector de la ciencia, la tecnología y la innovación han sufrido durante los presupuestos públicos de los últimos 2 años recortes en promedio que llegan a superar el 41%. Yo me hago una pregunta, y acá habría que sopesar hasta qué punto esos recortes en inversión para sectores que son tradicionalmente estratégicos para nuestra economía, si no los recortáramos y si midiéramos eficientemente a través de un pacto entre sector público y sector privado por mejorar las condiciones de la productividad multifactorial, hasta qué punto los empleos que se pierden, ¿por qué? Por estar trabajando, por las nóminas que otorga el Estado, se podrían recuperar alrededor de los incentivos, del crecimiento, de las mejoras en términos de productividad en sectores como el agropecuario o en sectores que están relacionados con el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Robert, yo tengo una inquietud frente a eso que usted menciona, digamos que adelgazar esas nóminas, de adelgazar el tamaño del Estado, pero mire, la experiencia nos dice que cada rey llega con su corte. Lo ve uno en las alcaldías, en las gobernaciones y en las presidencias. Todo el mundo llega a traer su gente, sus colaboradores y también a pagar favores, porque esos acuerdos programáticos incluyen burocracia. Es decir, se recortarán algunas cosas, pero digamos que se suplirán esos cargos por otros que hay que cumplir por cuotas de apoyos que se reciben en campaña electoral. Eso sí es fácil de... O sea, un presidente sí lograría eso sin quedarle mal a quienes lo ayudaron a conseguir el puesto. Fácil no es, pero si de verdad hay un compromiso en función de recuperar la credibilidad, primero en términos políticos y segundo, en mejorar las condiciones que develan una mayor estabilidad en términos macroeconómicos, se tiene que hacer. Volviendo al tema, incluso relacionando este contexto con el tema mismo de la OCDE, la OCDE o al hacer parte de la OCDE a nosotros no nos representa en ningún momento que nos vayan a favorecer en materia de créditos, que vayamos a recibir recursos o que nos van a llover las ayudas de carácter internacional. Es más, vamos a pasar de ser un país receptor de ayudas, como ya hacemos parte del Club de las Buenas Prácticas, vamos a ser un país que debería estar en función de promover mejores o promover recursos hacia economías que de verdad lo necesiten. Entonces, desde ese punto de vista, mejorar, ordenar y sanear las finanzas es casi que una exigencia para que realmente las agencias calificadoras de riesgo y calificadoras de deuda a nivel internacional tengan la posibilidad de prestarnos y otorgarnos recursos a tasas de interés realmente diferenciadas. Así como una empresa es necesario que se financie, que se apalanque para poder establecer condiciones que le aporten al crecimiento en ventas, a la inversión en activos, a la generación de mejores condiciones para que esa empresa permanezca en el mercado, igual el país. Pero entonces un país es mejor que obtenga recursos con unas tasas de crédito mucho más bajas
que son otorgadas ante muy buenas calificaciones de riesgo, y esas buenas calificaciones de riesgo simplemente se asignan en función a la disciplina que nosotros podamos tener en términos fiscales. Y en ese contexto es muy importante lo que llegue a pasar o cómo se tracen las próximas reformas y ajustes en función de nosotros, la clase media, que somos realmente los que aportamos verdaderamente al principal de los indicadores del PIB por demanda, que es el crecimiento del consumo. Mientras más nos golpeen a nosotros, clase media, más se va a ver afectado de una u otra forma las posibilidades de crecimiento de la producción y de recaudo en términos de impositivos por parte del Estado. Robert, pero de cierta manera eso no es como muy contradictorio, pues por varios puntos que tocas. Al inicio, cuando dicen con lo de la firma de la paz que iban a incrementar pues como el presupuesto de la nación, en fin, no creo que ese sea como el flujo por donde se estaba yendo el dinero específicamente del Estado de la Nación, sino que es más que todo el tema de la corrupción, porque es que hay una cuestión, digamos que desorbitante por todos los campos, ¿cierto? Dices que reducir como el trabajo social o de tantas agencias, digamos como para el desarrollo social de la comunidad, que ahí se está yendo como un flujo grande en presupuestos. Sin embargo, esas agencias lo que están haciendo es mejorar las condiciones de vida digna de esas personas que han sufrido por la violencia o la afectación que hemos tenido como en esa falencia del Estado. Yasmín, pero no es necesario, cuando hablamos de la reducción del tamaño del Estado, no estamos hablando específicamente de agencias de cooperación, digamos, sí, enfocadas hacia el desarrollo. Cuando hablamos de agencias es la ANI. Sí, La agencia pero esos programas la también tienen proyectos sociales. O sea, no. Espera un momento, pero Nacho, yo le... Lo de los sociales están clarísimos, no desmonta. Pero están las agencias que montó en redundancia con los diferentes ministerios. Sí, ahí señor. no hay función social, ahí lo que es derroche, como pasó aquí en su debido momento. Teníamos alcaldes y vicealcaldes, para que el televidente entienda. Pero Sí. el ahorro que tan grande es, porque ya lo habíamos discutido alguna vez, y alguien nos decía, bueno, eso que quiten esas agencias no va, eso es plata quita de tanto, bolsillo, sí. o sea, no es muy significativo en ese tema de las agencias específicamente. Habría que hacer un recorte como podar el árbol y dejar solo las ramitas. Y que de cierta manera, y ahí es la apreciación, es porque pueden haber las agencias repetidas de los mismos ministerios, pero de donde siempre cogen es de esa parte que hace el esfuerzo social, o sea, el trabajo por la gente, porque ahí es donde tiran más mano. O sea, y en casos lo hemos visto en años anteriores, hace 4 años, hace 8 años, que empiezan a ver es el recorte con los trabajadores que hacen el impacto social. Lastimosamente, lo que dices, Yasmín, es en parte real. El ajuste que se tiene que hacer y el que estamos diciendo en función de las finanzas, tenemos un Congreso gigante. Tenemos unas cortes que devengan salarios que son totalmente, digamos, gigantes a comparación de la base realmente de empleados de estratos bajos y medios que hacen parte de las entidades del Estado. Sí. Tenemos unos gastos en materia de transferencias que realmente no le aportan productivamente al crecimiento del país. Hacia todos esos elementos es que quien llegue al poder o quien ocupe la presidencia a partir del 7 de agosto de este año va a tener que sentarse a mirar realmente, hacer un inventario y una relación real de efectivamente cuáles son los gastos inoperantes realmente en términos de producción. Te lo pongo así con un ejemplo de pronto muy coloquial, es como cuando vos llegás y tenés tu trabajo, tu empleo y sabes que tu empleo te va a reducir o se te van a reducir tus salarios aproximadamente en un 50%. Vos tenés carro, tenés moto, pagas una acción al club, comes todos los fines de semana por fuera, pero también asistís a la universidad, pagas servicios y pagas arriendo. ¿Qué te toca hacer para poder seguir sobreviviendo con un nivel, digamos, mínimo de calidad de vida? Empezar a hacer un balance y una ponderación realmente de qué es prioritario y qué no es prioritario. En ese contexto, el gobierno, las entidades o los diferentes actores, no solamente institucionales, sino también actores sociales, se van a tener que poner en cintura y sentarse de forma sincera a hacer un gran pacto por esa sanidad o ese saneamiento en términos fiscales y en términos de lo que podría ser un pacto para el futuro crecimiento y la generación de mejores condiciones de productividad y competitividad para el país. Concretamente, ¿hacia dónde debería ir esa reforma tributaria? Un IVA del 21%. Más impuestos para los empresarios, no. Yo lo he dicho aquí en esta mesa, el próximo gobierno tendrá que subir el IVA al 21%, si no las finanzas no le dan, porque no
a no ser de que se encuentre en el superpozo petrolero. Pero Nacho, se resintió la economía Con el subiéndolo al 19. 19. Pero se va a resentir, pero están pelados. Es que la olla está raspando, lo está diciendo aquí nuestro especialista. ¿De Pero- dónde va a sacar pero es usted que plata? ahí es donde hay que Y haga mirar los una- recursos. y haga una parte cosa, del frenón de la recorte. economía fue Y usted- por ese aumento del IVA. No, está bien, recorte. Y el recorte usted lo ve al año, porque igualmente usted tiene que liquidar a todo el mundo, implica una millonada que usted realmente el impacto lo ve en las finanzas al mucho tiempo. Y si se rebajan impuestos, como es la promesa por ejemplo, de Duque. Ahí hay un contexto que resulta innovador, pero hay que tener también presente cuál es el contexto local en el que se desenvuelve. Estados Unidos, Donald Trump, dentro de sus promesas de campaña, ventiló por todos los aires y por todos los medios que iba a reducir los impuestos. Mucha gente no le creía. ¿Qué hizo Donald Trump apenas llega y tiene la oportunidad de hacer su reforma tributaria? Efectivamente, le bajó la tasa de tributación a las empresas, pero contó con un pacto y contó con la responsabilidad por parte del empresariado norteamericano de que lo que le redujeron en tributos, las empresas lo reinvirtieron en términos de infraestructura, activos y generación Mano de de obra. empleo. En este momento Estados Unidos es un paradigma en función de reformas a nivel tributario en donde se ha dado como buen resultado la reducción en términos Ahora tributarios. ubiquémonos aquí. Pero acá, pongámonos a pensar, el contexto ideológico y cultural es muy distinto. Acá bajar los tributos en parte podría generar un efecto en donde las empresas podrían contar con una mayor cantidad de recursos para hacer inversiones o para contratar mano de obra. Pero al Estado le tocaría, muy distinto que en los Estados Unidos, estar encima como un papá vigilante donde realmente yo le voy a descontar esto, pero usted, señor, muéstreme realmente el aumento en qué, en empleos, pero empleos formales, bajo condiciones de trabajo totalmente digno y decente. Con respecto al IVA, Nacho, el IVA es el tributo más regresivo que puede haber en una economía. Y cuando hablo de regresividad... Y es el más fácil de conseguir. Cuando hablo de regresividad, le digo, es el que más afecta a la clase menos favorecida. ¿Por qué? porque el Porque que pagamos opera todos. bajo el principio de la equidad horizontal. Yo me gano un salario mínimo, una persona que gana 10 millones de pesos. Los dos compramos a la misma hora, en el mismo supermercado, exactamente el mismo producto y estamos pagando, cuando miramos la tirilla, los mismos 240 pesos de IVA. ¿A quién le hace más hueco el IVA? ¿A la persona que se gana 10 millones de pesos o a la persona que se gana el salario mínimo? Y gran parte de los tributos de este país se derivan de lo que se recauda en términos de IVA. Yo creo que la solución, y así suene incluso de carácter impopular, sería ampliar realmente la base gravable, complejizar un poquito la estructura del número y la cantidad de contribuyentes, pero con tasas que realmente no representen un desestímulo a la ¿qué? A la tributación, que no fomenten ni la evasión ni la elusión y que le representen verdaderamente un ingreso No en un términos 19, fiscales. sino un 15 en todo. Claro. Por eso, pero yo sí quisiera saber si no es lo mismo. Es decir, me bajan aquí, pero me aumentan el impuesto en otros productos que no lo tenían. ¿No termina siendo lo mismo? Pero no me lo tomen en términos específicamente de IVA. Hablemos, por ejemplo, de renta. ¿Qué pasaría si nosotros empezáramos a evaluar la posibilidad de ampliar la base de contribuyentes con tarifas que realmente resultaran atractivas para el Estado en cantidad de contribuyentes y recaudo, pero que no resultaran para los contribuyentes como desestímulo en términos de consumo? Le pongo un ejemplo, y es un tributo que a nosotros nos duele mucho, y es el tributo más poco estructural que tiene la economía y que no nos hemos podido bajar de encima, que es el famoso 4 por mil. Nos acostumbramos tanto a él que no lo que los capitales pequeños o la cantidad de dinero que nosotros movemos diariamente en nuestras cuentas no nos duele a veces. O si nos duele decimos qué berriondera, pero todos, absolutamente todos los usuarios del sistema lo salen pagando. ¿Por qué no pensar en ampliar una gran base gravable, una gran base de contribuyentes, pero con un porcentaje que realmente no desestimule sus niveles de ¿qué? Sus niveles de consumo? Por la simple vía o por la simple fórmula de la cantidad de contribuyentes que podrían establecer ese marco y que podrían responsabilizarse de no hacer o de no aplicar a condiciones de evasión y de elusión, el Estado podría obtener unos muy buenos recaudos en términos tributarios. Yo En te hago un una país pregunta. donde los que más ganan son los del sector financiero,
¿no llegó la hora de apretarle las tuercas a este sector financiero? Sí. A ver si llegó una tasa de usura del 30 y pico, por No. Dios, yo no sé quién se inventó esa ridiculez. Y sabe qué es lo duro, que si nosotros vamos a mirar, simplemente desmenucemos el impacto o la tasa de crecimiento que tuvo la economía en el primer trimestre de este año, que fue del 2.2%. El sector financiero obtuvo una tasa de crecimiento durante ese trimestre de más del 6%. Si nos vamos desde el año 2001 hasta hoy, el sector de la economía colombiana que más le aporta al crecimiento de la producción es el sector financiero. Entonces, esa es la excusa que ha tenido el sector financiero. ¿Para qué? Estoy pagando impuestos duros. Para pegarse de quién? Para pegarse del Estado y decirle, venga, un momentico, usted no me puede coger y abrochar a mí porque es que mire, esa tasa de crecimiento que está obteniendo la economía en gran parte se debe a mí. Entonces, antes deme las gracias y no me llegue a tocar. Entonces, en ese contexto, pero sí, no es una realidad, recursos a pero valores justos, a tasas justas. Realmente sería un imposible pensar en que se le podría poner en cintura al sector financiero. Máxime cuando juegan como intermediarios o como dinamizadores reales del crecimiento en la economía, porque son los que están en la mitad del sándwich, reciben los recursos de quien les sobra la liquidez y se los ponen, eso sí, a un precio, a un costo muy alto, a quien tiene altas necesidades de liquidez. Robert, ¿la OCDE daría unas bases o unas pautas para lograr sanar esas finanzas del Estado? La OCDE, ¿O no hace nada la de OCDE eso? asesora. O sea, nosotros entramos a un club de buenas prácticas, a un club que simplemente ¿qué? Asesora, pone y ofrece al servicio de los países que son miembros toda una serie de ¿qué? De comités, estudios, informes, estadísticas y reportes que hacen que un país que ingresa o que hace parte del mismo se presione o sienta una alta tensión al ver cómo el resto de sus compañeros cumple esas políticas y cómo él, de una u otra forma, al ser aceptado dentro de ese club, las tiene que cumplir. Pero la OCDE no dice, venga, es que usted me está incumpliendo esto, entonces la voy a sacar o la voy a multar. Es incluso un club, trae muy buenas, digamos, oportunidades, pero oportunidades a mediano plazo. Y es un club costoso. Yo creo que dentro de todos los elementos que en los medios se han discutido alrededor de las ventajas y desventajas de pertenecer a la OCDE, a nadie se le ha ocurrido sentarse a mirar y analizar cuánto es el aporte anual que nosotros le vamos a tener que hacer a la OCDE. ¿Y ese milloncito de dólares, sí o no? Le pongo un ejemplo. El presupuesto de la OCDE para el año anterior fue de 330 millones de euros. Muy bien. De esos 330 millones de euros, hagamos y miremos a Chile. Chile, que es el último país latinoamericano que hace parte o que fue aceptado por la OCDE en el 2010, el año pasado Chile aportó el 2.8% aproximado de ese presupuesto. Hagamos la cuenta. Colombia no tiene los indicadores que ha tenido recientemente Chile, pero podríamos estar pensando en que Colombia podría aportar aproximadamente un 1.8% del presupuesto anual de la OCDE. Eso representado en términos monetarios, estaríamos hablando aproximadamente entre 50.000, 60.000 millones de pesos al año. Esos 50.000, 60.000 millones de pesos al año, por asesoría, por conocimiento, por gestión de la información, de buen nivel, resultan atractivos. Pero pensemos en el costo de oportunidad, como decía Yasmín, ¿cuántos programas sociales? ¿Cuánto en materia de asistencia se podría la destinar? Universidad de Medellín, la Nacional. Hay muy Entonces, en buenos- conclusión, Señores, no nos tenemos que ir. no nos va a servir de nada estar en la OCDE. Sí nos puede servir, ¿por qué? Porque ante las dinámicas del contexto geopolítico y geoeconómico a nivel internacional, para un inversionista que tiene excesos de liquidez y sobre todo ante tasas de rentabilidad tan altas que se ofrecen en una economía emergente como la nuestra, los inversionistas podrían pensar que traer su capital a Colombia, invertir en Colombia, deslocalizar sus empresas en el país resultaría atractivo porque es un país que genera buenas prácticas. La experiencia es muy clara. Los países que entran a formar parte de la OCDE con condiciones similares a Colombia empiezan a percibir relativos beneficios en sus indicadores económicos entre 5 y 6 años después de pertenecer o de ser
miembros del club. Hermano, la última, pero nos tenemos que ir. Ya tengo otro invitado. Con un poquito con el tema de los bancos pues digo yo que como un comentario, si usted está de acuerdo, ¿cómo les irá de bien que veía que una cifra de 180 y pico de billones de pesos que le debe la gente en cartera a los bancos, que es mucha plata, y sin embargo digamos que los balances a final de año son muy positivos, y eso con toda esa deuda? No, y te digo, son el único sector histórico en la economía que cuando estaba camino a la quiebra, 1999, el Estado se inventó un impuesto solamente para sacarlo de esa situación. Pero es que es el único sector que no se puede quebrar también. Sí, eso también es real. Hay que mirarlo desde ese punto de vista, pero es el único sector que se da realmente ese lujo. Y contra las cifras, ahí sí no podemos mentir, es el sector que más le aporta al crecimiento real de la economía durante los últimos casi 17 años de historia. Como siempre, muy agradecido. Usted hace parte de esta mesa de trabajo, la primera de Antioquia para Colombia y el mundo. Espero volverlo a invitar. Muchas gracias, Robert. Muchas gracias, Nacho. Muchas gracias a usted. Usted me tiene una recomendación. Claro que sí, Nacho, y es para todos nuestros televidentes. Y es en cuanto al tema de las pensiones. Les estamos recomendando al doctor Oscar Darío Ríos Ospina. Él es especialista en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Sí, señor. El doctor asesora, reclama y hace efectivos sus derechos en pensiones de vejez, pensiones de invalidez, pensiones de sobrevivientes también. Usted puede llamar y pedir su cita en Medellín, en Río Negro, en Pereira y en Bogotá. Y estamos viendo los teléfonos, o también puede obtener más información entrando a la página guía jurídica en pensiones.com. Estos son los recomendados de Nos Cogió la Noche. Grupo EDL, 100% expertos en tecnología, equipos e implementación de infraestructuras tecnológicas, energía solar, servidores, telefonía IP, equipos de cómputo, controles de acceso, cableado estructurado, teléfonos 366-0519 o 300-678-8251. Bueno, continuamos y tenemos otro invitado, pero antes de, Don Duber me dice, tengo algo en primicia para nuestros televidentes. Nacho, mire, le voy a mostrar un video sorprendente realmente. Esto sucedió ayer en el cementerio Campo de Paz. Allí, pues resulta que iban a enterrar a una persona, estaban en un sepelio y minutos antes, pues las autoridades escucharon unos disparos. Es otro video, por favor, el otro video. Unos disparos, y cuando las autoridades llegaron al lugar, pues encontraron que los delincuentes habían escondido las armas de fuego al interior del ataúd. ¿Cómo le parece, pues, Nacho? Tipo película, pues. Resulta no que le entendí. ¿Cómo así? Entonces, a ver. Ahí. estaban haciendo disparos. Ajá. Cuando las autoridades llegaron a supervisar qué era lo que estaban haciendo, pues esculcaron al muerto y se encontraron que las armas estaban dentro del ataúd. O sea, las personas que estaban disparando escondieron las armas dentro del ataúd para no ser sorprendidos por las autoridades. O sea que enterraron la evidencia. Eso, los festejos de esos antiguos malupeses de pero no mexicanos. alcanzan a enterrarlas precisamente porque miren que no la le policía se puedo metió creer. con guantes y todo y esculcaron al finado. Este como dirían difunto no muchos. tuvo un entierro en paz. Ahí En está, su Nacho, última mire. morada. Dos lo dieron- personas fueron capturadas, pues Y le voy a obviamente, decir lo más triste. con las dos armas de fuego que Si hubiera acabado la que policía y no se hubiera dado cuenta, ¿sí o no? Entonces cogen y lo sepultan, o sea, le ponen la tierrita. Adivine quién se va a recuperar las armas por la noche. Vuelven y desentierran allá a buscar y desentierran al pobre muerto para recuperar las armas. Así es, Nacho, mire. Ese es un video. Usted dijo que tenía dos. El segundo rápidamente. El segundo es el que estábamos viendo antes, Nacho. Pero ese sí quisiera que lo escucháramos, que lo viéramos y lo escucháramos, porque es lamentable como una persona que resulta herida y la negligencia de la gente, Nacho, no la ayudan. Todo el mundo pasa, todo el mundo lo ve y quien está grabando pues va narrando y lamentable. Escuchemos y veamos este video. Le va a parar. Ay, todavía está vivo, ayúdale. Nadie le va a ayudar. Ah, ya soltó la manito. Pelado ya murió. Ya murió. Ya soltó soltó la mano. Ay, mira cómo va. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, ¿quién es? Nadie le quiere ayudar. ¿Por qué? Ya murió, sí, ya no está respirando. Ya murió. Pelado ya murió. Ay, pero el muchacho pidiendo ayuda.
Dube la Nacho, explicación. pues mire, esto sucedió allí arriba, me dicen que la bomba era milagrosa en la carrera 30 con 34, así el video dura más o menos 2 minutos y se ve pues como las personas pasan, miran, se detienen y nadie ayuda a esta persona que estaba con vida allí. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Pero qué fue lo que le pasó? Le dispararon, al parecer fue como que le dispararon al hombre, quedó vivo, pero la negligencia allí de las personas. Pero murió en medio de la... Sí. Triste. Falleció. Bueno, ahí le mostramos cosas que no deberían suceder. José Fernando, su invitado. Sí, Nacho, estamos con Luis Fernando Gómez Giraldo, director ejecutivo de Confecop Antioquia, paisano nada menos de nuestra compañera Liliana Castaño Giraldo, con quien vamos a tocar nada menos... Granada, tierra ensangrentada, Granada. de lindas mujeres. Ah, Esa es la de eso España. sí. Claro. Yo lo de Landa Moya sí le gustó. José. Con quien vamos a tocar nada menos temas relacionados con el ingreso de Colombia a la OCDE y también la situación que están viviendo las cooperativas de trabajo asociado en nuestro país, que se están viendo perjudicadas por la UGPP. ¿Qué es la UGPP, doctor? Muy buena noche. La UGPP es la Unidad de Gestión de Cobros para Fiscales. Que los está perjudicando en el tema de contratación. Lo que sucede es que la UGPP es una unidad que viene fiscalizando las contribuciones para fiscales que deben hacer todas las empresas, obviamente pues a la seguridad social, ¿cierto? Entonces, las cooperativas de trabajo asociado, pues por su propio régimen especial, tienen unas contribuciones que no deben hacer y que son diferentes a lo que tiene el sector privado. Entonces, la UGPP viene desconociendo el régimen de trabajo asociado que tienen estas cooperativas y les quiere aplicar como base de cotización todos los ingresos que tienen los empleados, los asociados trabajadores de las cooperativas de trabajo, y eso pues les implica prácticamente una expropiación, porque le están imponiendo un ejemplo de lo que nos está diciendo, para hacerlo práctico. Un ejemplo muy práctico: las cooperativas de trabajo asociado les pagan una prima semestral y una prima anual a sus trabajadores, que equivalen a las cesantías, a los intereses a las cesantías, a las vacaciones y a las primas. Eso ni en el régimen ordinario pagan, se contribuyen a la parafiscalidad, mejor dicho, ¿cierto? Si a nosotros nos pagan las cesantías, las primas, las vacaciones, eso no es ingreso a base de cotización. Y el régimen de trabajo asociado dice específicamente eso, que las cooperativas pagarán unas compensaciones extraordinarias equivalentes a primas, vacaciones y cesantías, y no son base de cotización. Pero la UGPP, desconociendo esa normativa, está diciendo que las cooperativas de trabajo asociado deben contribuir por todos los pagos que hacen a sus asociados trabajadores. ¿Quién vigila la UGPP? El Ministerio de Hacienda, es una unidad del Ministerio de Hacienda, adscrita al Ministerio de Hacienda. Usted me hablaba ahorita cuando tocábamos el tema de los ejemplos, por ejemplo, de transporte, teléfonos y demás. ¿Qué es lo que busca la UGPP? Que normalmente eso no constituye salario para un empleado normal. La UGPP está diciendo que todo lo que se le otorgue a un trabajador para que se desarrolle su trabajo, pero que ingrese a sus arcas, tiene que ser ingreso a base de cotización. Supongamos que a nosotros nos pagan transporte para ir a hacer nuestras gestiones y nos dan la plata para ir a pagar el taxi. Pues como no tenemos la factura a nombre del taxista, todo lo que nos vayan pagando va siendo parte de la base de cotización salarial. ¿Y eso qué hace? Incrementa la cotización que tienen que realizar las empresas. Lo mismo si nos colocan un celular, nos pagan un hotel, nos dan viáticos, pues todo eso hoy en día la UGPP lo está sumando como base de cotización y viene requiriendo a todas las empresas pues para que ajusten estos ingresos bases de cotización. Pero el régimen de trabajo asociado es especial y está contemplado en la ley que las cooperativas deben inscribir entre el Ministerio de Trabajo un régimen especial, y ese régimen está amparado por la ley y debe respetarse. ¿Cuántas cooperativas de trabajo asociado hay en el país y más o menos cuántos empleos generan? Actualmente hay en el país 600 cooperativas de trabajo asociado. Están generando cerca de 62.000 empleos. Aquí en Antioquia tenemos 48 entidades que generan 36.000 empleos aproximadamente. Es una problemática disidente, Nacho. Y frente al tema de la OCDE, usted manifiesta que hay varios de los requisitos que se exigen para estar en este club de países
que directamente los tocan a ustedes? ¿Son cuáles? Ustedes ahorita venían tocando el tema del ingreso al club de los países privilegiados en la OCDE, y eso requiere unas buenas prácticas en el empresariado a nivel país. Y uno de esos temas que ha dicho la OCDE y que lo hacen a través de los ministerios es, digamos, regular más esas actividades que se desarrollan en el país y que aquí han tenido que ver específicamente con cooperativas de trabajo asociado y con las cooperativas en general, a los cuales nos vienen imponiendo, digamos, unas nuevas normativas, unas nuevas reglas de juego a las cuales pues no se ha acomodado el país y que vienen afectando de manera directa el empleo. Entonces, en este caso, lo que ha venido haciendo la UGPP con esta persecución, pues tiene que ver también con políticas de acceso a la OCDE. Pero eso, usted me habla del sistema de lavado de activos, ley de protección de datos, bueno. eso es bueno. Sí, Uno pensaría que eso es muy bueno. Es que hay muchas de esas prácticas que son extraordinarias. Por ejemplo, hoy las cooperativas y todas las empresas tienen que adoptar el sistema de riesgos para controlar el lavado de activos y financiación del terrorismo. Y eso son políticas que han venido imponiendo para poder tener acorde las empresas para que, digamos, cumplamos unos estándares de calidad. Lo mismo la ley de protección de datos, pues es buena en la medida en que se aplique bien en todas las empresas y beneficia porque son buenas prácticas que se desarrollan en el país. Con esta medida, ¿cuántos empleos se están dejando de poner pues con las labores de las cooperativas? ¿Cuántos se están Nosotros perdiendo? aquí tenemos un riesgo de 12.000 empleos en Antioquia que están muy en alto riesgo de perderse porque esas, digamos, esas intervenciones que viene haciendo prácticamente expropiativas la UGPP, lo que hace es imponer unas sanciones imposibles de pagar. Que a usted ya lo están expropiando. Sí, fíjense que una cooperativa, por ejemplo, que tiene 500 millones de patrimonio y le ponen una sanción de 2.000 millones de pesos. O sanciones que han ya imputado de 22.000 millones de pesos a una sola entidad. Eso es una expropiación. Una cooperativa que tenía 600 millones de patrimonio hasta hace poco, le impone una sanción de más de 2.500 millones de pesos. Una entidad que viene 25 años prestando servicio a su base social, a sus trabajadores asociados, que cumple toda la normatividad y la UGPP dice, no, mi base de cotización la considero así, no me importa lo que diga la norma, contravengo esa norma y le impongo una sanción. Y fuera de eso, le impone una sanción, pero con intereses moratorios que son por día, no por meses. Entonces, eso está prácticamente convirtiéndose en una expropiación. Ya tenemos varias cooperativas afectadas en el país y lo que creemos es que si va a seguir utilizándose esta política de la UGPP y el desconocimiento que se tiene de la norma, pues nos están buscando, es una expropiación al sector cooperativo de trabajo. La intención de pronto es acabar el sector cooperativo. Al de trabajo asociado lo vienen afectando bastante. Nosotros creemos que tenemos que seguir haciendo incidencia política, trabajando con la gente del sector, trabajando a nivel del Congreso de la República para que se respeten las normas. Yo tengo una pregunta, ¿en qué ha mejorado, digamos, que los señalamientos, el estigma que han tenido las cooperativas de trabajo asociado? Acuérdense que en el 2004 se habría de ponerle estate quieto a las cooperativas y hubo una proliferación porque se decía que las cooperativas eran las que más violaban las normas laborales por la legislación que las favorece. ¿Cómo estamos en eso? Porque había casi que eliminar las cooperativas era el objetivo por el tema de violación a los derechos laborales. En el 2002 habían aproximadamente 520 cooperativas en el país. En el 2011 llegamos a tener 7.000 cooperativas. Hoy en día son 600 de cooperativas de trabajo asociado. ¿Qué quiere decir? Que muchas de las personas en el país y muchas de las empresas, haciendo un mal uso de la figura de trabajo asociado, abusaron de sus trabajadores y lo que hacían era buscar constituir cooperativas que decían que tenían incluso hasta un dueño, incluso habían periódicos que decían vendo cooperativa con asociados. O sea, hubo una desnaturalización de lo que realmente es el sector cooperativo de trabajo asociado. Eso es exactamente lo que pasó, ¿sabe con qué, Germán? Con las fundaciones. Sí. Que esto pulular. El fenómeno fue real, es real. Hoy en día tenemos 600 cooperativas que son cooperativas puras de trabajo asociado, donde sus asociados son los dueños de los medios de producción y que realmente se aglomeran para facilitar sus ingresos a través de prestar el servicio de lo que ellos realmente saben hacer. Y no es que le estén prestando servicio de trabajo misional a
otras empresas, no, ellos se unen con su capacidad de trabajo, con sus propios medios de producción para prestar un servicio que saben hacer muy bien, y esas cooperativas, hoy 600 que hay en el país, son las cooperativas que realmente debieron siempre haberse mantenido. Hay cooperativas muy afectadas con el tema de infraestructura, de los daños que hemos tenido en infraestructura en Suroeste. Sí, estos días que ha habido tantos derrumbes por el tema del invierno, las cooperativas de transporte, sobre todo hacia el suroeste, vienen siendo bastante afectadas. Los concesionarios de la vía que han venido haciendo la ampliación de la doble calzada también han tenido, según lo entendemos por parte de los dirigentes del sector cooperativo del suroeste, algunas negligencias en el retiro oportuno de los escombros, y esto ha venido retrasando un poco y generando costos mayores a las cooperativas de trabajo asociado, por lo que las cooperativas de transporte, del suroeste, por lo que también queremos hacer un llamado para que se le coloque mayor énfasis a ese importante corredor vial que sin duda genera desarrollo al suroeste antioqueño y por ende pues a las cooperativas que prestan servicio de transporte en esta zona. Claro el tema. Y finalmente, ustedes se han quejado mucho de unos recursos que les quitaron, que ustedes destinaban a la educación. ¿Eso por qué se los quitaron? Y ustedes cómo se verifica que ustedes en realidad esos recursos sí los llevaban al sector educativo? Sí, mire, el sector cooperativo desde el año 2004 viene aportando en Antioquia 30.000 millones de pesos cada año para la educación formal del país, y a nivel país aportamos 90.000 millones de pesos. Esos recursos los invertimos en centros educativos rurales, en kits escolares, alimentación, transporte, becas universitarias. Hoy tenemos 38.000 jóvenes en las instituciones de educación superior que han sido apalancados por el sector cooperativo para poder estar en las universidades. Hemos apoyado la deserción, la disminución del índice de deserción en las universidades públicas, sobre todo en la nacional y en la de Antioquia. Y la reforma tributaria del año 2016 nos quitó la posibilidad de seguir invirtiendo y seguir llevando desarrollo a través de estos recursos que directamente las cooperativas, por ser del régimen tributario especial, no pagan impuestos, sino que invierten el 20% de sus excedentes en la educación formal para apoyar la permanencia de los estudiantes en la educación, para mejorar los ambientes de aprendizaje y para que más niños y jóvenes puedan estar en la educación. Lastimosamente, la reforma tributaria nos dijo que este año solamente podíamos invertir 15.000 millones y los otros 15.000 millones entregárselos a la DIAN a título de impuesto. El año entrante tendremos que entregarle 22.500 millones a la DIAN y dejar 7.500 millones de inversión, y a partir del año 2020 ya nos dicen que ese 20% lo debemos entregar a título de impuesto. ¿Cuál es la cooperativa más grande de Colombia? La cooperativa más grande es la John F. Kennedy. John F. que Kennedy. es de aquí de De Antioquia. Medellín. Sí, y la segunda también antioqueña. Colanta puede ser otra de las grandes Colanta es cooperativas. una cooperativa muy grande. Colanta de pronto es más grande que la John F., ¿no? Colanta en el tema de producción, sí, son de unas cooperativas. Sí, no, es muy que pregunto eso porque lo que está diciendo muy claro, el gobierno está necesitando ingresos, y entre la John F. Kennedy, Colanta y no sé cuáles otras cooperativas de esas dimensiones, pues en impuestos tendrían un montón de dinero. Claro, las cooperativas de Antioquia produjeron 167.000 millones el año pasado de excedentes, y eso si lo multiplicamos una tarifa del 20, pues es un recurso bastante grande, pero que lamentablemente si se lo entregamos a la DIAN como hoy nos lo están planteando, pues entran a la bolsa del Estado. Claro. Y nosotros lo que veníamos haciendo es apoyando el desarrollo de los territorios, que eso es lo que lamentamos porque no vamos a tener la posibilidad de apoyar directamente a las comunidades. Pero paradójicamente a las empresas les dieron la oportunidad en la reforma tributaria de que cambien obras por impuestos. Nosotros que hemos venido 12 años haciendo obras por impuestos, nos quitan esa posibilidad. Y hemos tenido unas repercusiones bastante significativas, impactantes en el desarrollo económico y social de las regiones con estos recursos a lo largo de estos años. Muchas gracias por habernos acompañado y mucha suerte en este proceso, porque realmente son grandes generadores de empleo ustedes. Que aportan bastante. Sí. A ustedes muchas gracias. Y sí, el sector aquí en Antioquia genera 36.000 empleos aproximadamente. Bastante. Nacho, antes de finalizar el programa, le quiero mostrar un video bastante viral en redes sociales. Muéstremelo. Tiene tiene 36 horas y entiendo yo que tiene más de 1 millón de vistas en diferentes plataformas. Ese es un gamín, mira cómo tienes esas orejas. ¡Horrible! 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 Lo más feo que yo he podido de mi vida. ¿Hasta dónde se va a abrir ese hueco? ¿Hasta dónde? No me diga que baje la voz.
Nacho. Me dejó sorprendido, no sé ni qué le voy a preguntar. Eso aparentemente es una madre regañando a su hijo en una cafetería del Politécnico Jaime Isaza Cadavid. El video es muy viral, pero resulta que el video no es real. Es un trabajo de estudiantes. Por Dios. Es una iniciativa de los jóvenes universitarios del Poli, precisamente para hacer un llamado a la sociedad, para eliminar las etiquetas que tenemos socialmente establecidas. No solamente por la apariencia física, sino también por ciertos comportamientos. Y Pero eso bueno. es un proyecto que ellos hicieron de Transmedia que llamaron WASH, refiriéndose al significado en español, lavar, entre comillas, para lavar los prejuicios, la discriminación y la intolerancia. El asunto, Nacho, es que este experimento, como lo ha dicho José, ha sido tan viral que a mí me ha llegado por diferentes partes en WhatsApp, por Facebook, lo han publicado, lo han compartido y los comentarios tan fuertes que se hacen después de las publicaciones realmente a uno lo dejan asustado. Pero Nacho, y ahí viene otro cuento, hasta dónde llegan las redes sociales. No, me puso nervioso la señora. No, pero ella fue el premio Oscar se lo ganó. Qué pelo. Muy buena, muy buena. Podría ir para Confecoba ya para que... Sí, Está acreditamos de presidenta. Señora, para que se la presentemos aquí a Duelo, llame a juicio. Claro que sí. Pero es un llamado de atención realmente que nosotros estamos haciendo desde el programa Nos Cogió la Noche para que vean los alcances que puedan tener esos videos, las fake news y los videos que se hacen tan virales, tan fáciles de compartir sin verificar si son verdaderos o falsos. Muy bien, me gustó esa conclusión. Sí, señor. Yo veo a José, ya compró la camiseta del lunes, la del martes, la del jueves. Venga. Ese hombre, oiga, usted sí va a trabajar ahora en el Mundial, ¿o no? Sí, claro, Nacho, pero me voy a venir de camiseta. A vender camiseta. Me voy a venir de camiseta a Están trabajar. muy José lindas. es Los capaz partidos. de verse todos los partidos, y eso que no es posible, porque hay unos que son en simultánea, pero sí, José no, no es sé. capaz de tener 2 televisores y mirando para ambos lados. José, Sí, ¿y en vemos uno y dónde, repetimos el en otro. dónde puedo conseguir esa camiseta? Ahí está, miren en Está muy pantalla, lindo. cómpralo TV, es que venta asistida en el 311-675-1484, buen precio, fácil y seguro. Buenísimo. Tranquilo, no se tienen que inscribir, no se tienen que matricular, tiene que ir a hacer facilísimo. fila. La No, azul. no tienen que hacer fila y no, La son azul, me originales. voy con la lindas. azul. Yo saco con la azul, yo también, me gustó más la Nacho. azul que la amarilla. ¿Y usted no nota que José se ha quedado calladito con lo de la parte deportiva? Sí, ¿Qué Nacho. pasó con Hubo temas, No, hubo está temas retomando deportivos fuerza. hoy Es que, bastante pero, grandes y perdona. bien rapidito, Nacho. Pero Nos mire quedamos. la hora, después no me regañe por eso, porque no le dio tiempo. José, Me Vuelvo tiró a decir. 10 segundos de cada uno. El Real Madrid se quedó sin técnico. Sí, señor. Zinedine Zidane renunció después de haberse ganado su tercera Champions League de manera consecutiva. Pero renunció porque lo van a contratar del Medellín o del Nacional aquí en Sí, Colombia. no, renunció porque donde no hubiera quedado campeón lo echan. Ah, bueno. Y Pablo Guerrero, jugador futbolista peruano, podrá jugar el Mundial de Fútbol del que usted estaba hablando, Nacho, jugador que aparentemente había sido suspendido 14 meses por haberse dopado con una sustancia que contenía cocaína. ¿Cuántos jugadores del Nacional hay en la selección Colombia? Ninguno, Nacho. Muy bien, va pasando las pruebas del Mundial. Pasó la pregunta. ¿Cuántos del Pasto hay? Tampoco, Nacho. ¿Cuántos del Cali? Del Cali sí hay. ¿Cuántos Abel hay? Aguilar. Contra el dolor de muchos. ¿Y Vargas ya no está? Entonces, ¿quiénes Ah, son? y Vargas, pero Camilo Vargas es de Nacional, está prestado en el Cali. ¿Y entonces quiénes están jugando? ¿Los del Santa Fe, los del Millonarios? Hay William Tecillo de Santa Fe y casi todos juegan en el exterior, Nacho. ¿Y esos Bueno. del exterior sí eran buenos o no? Sí, Nacho, muy bueno. Yo los veo Esperemos muy que tapaditos, no haciendo vamos a hacer mucha ningún bulla, papelón pero en a mí el ese Mundial. James no le como cuento ni al Tigre, pero vamos a ganar porque el peludito, el negrito ese que es... Cuadrado. Ah, se me parece tremendo ese, sí, pero solo. Entreguen el balón y él sí hace el partido solo. Sí, señor. Veremos si estaré viendo algunos de esos partidos. Mucha información, no se me vaya. Cómpralo TV tiene para ti las camisetas originales del local y de visitante de la Selección Colombia por solo 187.900 pesos. Unidos por un país, vamos por el Mundial. Si lo quieres, escríbenos al WhatsApp 311-675-1484. 311-675-1484. Cómpralo TV, buen precio, fácil y seguro. ¿Qué tal? Buenas noches, soy Germán Mendoza, bienvenidos a Cosmovisión Noticias.
Duras críticas al manejo de la información sobre la emergencia en Hidroituango hizo el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez. Dice el gobernador que la información está siendo manoseada. El gobernador de Antioquia sostiene que hay incertidumbre total frente a la situación de Hidroituango. Por este motivo anunció que contrató un estudio con la Universidad Nacional. Primero, por decreto de calamidad pública, acabo de crear y de contratar una consultoría técnica con la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, quien va a reunir los más destacados doctores de las diversas universidades antioqueñas que sean doctorados en hidráulica, en geotecnia, en geomorfología, en geomecánica de rocas, en mecánica de fluidos y en actividades relacionadas con estos temas. Este grupo empezó hoy a trabajar de inmediato para hacer un diagnóstico de riesgos diferente al que tengan los constructores. El decreto además hace referencia a la información que debe entregar EPM para que se haga dicho estudio. Ese mismo decreto ordena a empresas públicas de Medellín, a los constructores privados, a los diseñadores de la obra y a los interventores del proyecto que quedan en la obligación, bajo ese decreto de calamidad pública, de brindar de inmediato toda la información que esta consultoría de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional requiera, y deberán presentarnos cada 5 días un informe hasta completar su trabajo en un máximo de 60 días. El primer mandatario de la región le solicitó al gerente de EPM que se entregue un cronograma de obras. Y finalmente le he enviado una carta amistosa y respetuosa al gerente de Empresas Públicas de Medellín para que de una manera pronta y comedida le ordene a todos los contratistas constructores que le presenten a la gobernación de Antioquia un cronograma de actividades de cómo se va a superar la crisis, para que le podamos explicar a las víctimas, a los damnificados, a los que han salido de sus casas, a la gente que está sufriendo, cuándo podrán volver a regresar a su vida normal. En menos de 60 días se espera que esté listo el estudio. Visiblemente molesto respondió el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a las críticas del gobernador de Antioquia a Hidroituango. Dice el alcalde Gutiérrez que se está dando un manejo adecuado y oportuno de la información. Muy molesto se mostró el alcalde de Medellín con las declaraciones del gobernador de Antioquia. Manifestó que se le ha entregado toda la información. Y hago un llamado a la sensatez. Qué fácil es decir que no se han dado informaciones para librar responsabilidades. No, en los momentos de crisis es que conocí a los líderes. El país ha estado unido frente a una emergencia. Antioquia ha respaldado a su empresa. Medellín respalda a su empresa. Y yo voy a seguir ahí. Y vamos a seguir insistiendo en que lo más importante es superar la emergencia para eliminar los riesgos de cada una de las comunidades. Además asegura que en la inauguración iban a sobrar invitados que estarían solo para cortar la cinta. Estábamos a un mes de que comenzara el llenado del embalse. No iba a caber la gente para cortar la cinta. Y ahora que hay un inconveniente, todos se bajan del barco. Listo, que se bajen. Aquí nos quedamos los poquitos que sí creemos en EPM entonces. Federico Gutiérrez invitó al gobernador de Antioquia para que sea él el que diga qué información ha sido manoseada. El programa Banco 2 o Pago por Servicios Ambientales es una estrategia que mediante la ordenanza 49 de 2016 institucionalizó la Gobernación de Antioquia
y que buscamos que las familias campesinas en todo el departamento de Antioquia que hoy están cuidando el recurso hídrico, que están cuidando los bosques, sean compensadas por esta conservación. Este programa lo venimos haciendo de la mano de las autoridades ambientales, es decir, de Corantioquia, Cornare, Corpurabá, el área metropolitana y por supuesto los 125 municipios del departamento de Antioquia. A la fecha tenemos 6.000 familias que hoy están en el programa en todo el departamento de Antioquia, pero tenemos una gran meta de tener 10.000 familias al final de este periodo de gobierno. Es un trabajo que venimos haciendo, como lo acabo de mencionar, con las autoridades ambientales y con los municipios, pero también se viene sumando a esta gran estrategia el sector privado, las empresas que también buscan compensar a las familias que están cuidando nuestro recurso hídrico. Con estas 6.000 familias, hoy les podemos contar que venimos conservando aproximadamente 58.000 hectáreas en todo el departamento de Antioquia, pero cumpliendo la meta de las 10.000, por supuesto tendremos una mayor cobertura y una mayor protección de estas hectáreas en todo el departamento. Este programa es muy importante para el departamento de Antioquia, para los municipios y para las autoridades ambientales, porque nos trazamos como principal proyecto detonante en el plan de desarrollo la defensa del agua. Y la defensa del agua empieza también porque vinculemos a nuestras familias, a nuestras comunidades en su conservación y en su protección. De esta manera las familias son pieza fundamental en este programa de pago por servicios ambientales bajo la metodología Banco 2. Las familias que estén interesadas en este programa pueden informarse sobre los requisitos en la Secretaría de Medio Ambiente del Departamento de Antioquia, en cada uno de los 125 municipios, en las UMATAS, en las unidades municipales que tienen en cada uno de los municipios y por supuesto con las corporaciones ambientales que hay en el Departamento de Antioquia. O entrando a la página www.banco2.com. Bueno, queremos seguir animando a todas las familias que hoy hacen parte de este programa y a las que creen que también pueden cumplir los requisitos para que se unan a esta gran estrategia de cuidado por el medio ambiente, de entrar a la familia Banco 2 Antioquia. Es muy importante resaltar que Pago por Servicios Ambientales o Banco 2 Antioquia, la Gobernación de Antioquia como departamento es pionero en esta estrategia a nivel nacional. Una estrategia que la venimos haciendo de la mano de los municipios y de las autoridades ambientales, que se ha convertido en una gran estrategia de conservación del medio ambiente y de los ecosistemas estratégicos que tenemos en nuestro territorio. El gerente de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta, asegura que no es posible tener un cronograma definitivo de los pasos a seguir en Hidroituango. Lo que sí se tiene, dice el gerente, es un cronograma tentativo que ya se está cumpliendo. ¿Cuándo vamos a tener listo el vertedero? Las losas del vertedero, las vamos a tener listas este fin de semana. ¿Cuándo vamos a tener taponado este túnel de acceso que hay cerca al vertedero, taponar ese túnel de acceso que hay cerca al vertedero? Lo vamos a tener listo en los próximos 5 o 6 días. ¿Cuándo vamos a tener listo la presa en la cota 415? En el lleno prioritario, para que quede claro, el lleno prioritario va a quedar listo más o menos el 7 de junio, en una semana, más o menos en una semana. Entiéndame, el más o menos depende de las lluvias, depende del derrumbe, bueno, etc. Pero más o menos en una semana. ¿Cuándo vamos a tener taponado el túnel derecho? Eso puede tomarse con la información que tenemos al día de hoy hasta unos 2 meses. Hasta unos 2 meses taponar el túnel derecho. ¿Cuándo vamos a solucionar, a ver si se puede pasar o no, dejar pasar o no más agua por casa de máquinas?
Esa decisión, hoy no tengo una fecha. ¿Para cuándo estaríamos dejando de pasar agua por casa de máquinas o no? ¿Cuándo vamos a poder desembalsar en forma controlada el río Cauca? Esa es una solución que nos va a tomar varios meses, no menos de 6. Es momento de hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos con más Cosmovisión Noticias. El director de Fiscalía de Medellín aseguró que se han trasladado 150 detenidos que estaban en el búnker de la Fiscalía. Anunció también que en los próximos días se continuará con el traslado de detenidos para descongestionar las estaciones de policía de la ciudad. El director seccional de Fiscalías Medellín, Raúl González, indicó que pese a que cerca de 150 detenidos que permanecían en el búnker de la Fiscalía han sido trasladados a otros centros penitenciarios fuera del departamento, el problema del hacinamiento continúa en muchas estaciones de policía de la ciudad. El tema en el búnker afortunadamente ha sido resuelto. La Dirección General del IMPEC ha retirado a estas personas y trasladado a distintos centros carcelarios del país y esperamos pues que no se repitan estas situaciones de hacinamiento. El funcionario indicó que debido a esta situación, la fuerza pública merma su operatividad, pues deberían estar en la calle cuidando de la ciudadanía y no desempeñando las labores del IMPEC. Sigue la situación difícil y apremiante en las estaciones de policía. Más de 1000 personas en un espacio para 250 máximo. Las estaciones de policía están abarrotadas de personas aún capturadas y de nuestro personal de la policía haciendo vigilancia cuando deberían estar en la calle con estas operaciones. El funcionario insistió que pese a la problemática de hacinamiento, la operatividad contra la delincuencia continuará. Fue condenado a 39 años de prisión un taxista acusado de asesinar a su excompañera sentimental de 11 puñaladas en hechos ocurridos en marzo de este año. A 39 años y 23 días de prisión fue condenado Germán Osorio León, quien fue hallado responsable por la muerte de su excompañera sentimental, Paola Rocío Úsuga Jaramillo, de 37 años. Los hechos investigados ocurrieron el pasado 15 de marzo en un edificio del barrio Trinidad de la capital antioqueña. Los investigadores establecieron que la mujer se disponía a salir de su casa para abrir un establecimiento comercial de su propiedad, cuando fue sorprendida por su expareja, quien le propinó 11 puñaladas, la mayoría de ellas en el cuello, que le comprometieron la arteria carótida y la vena yugular. Minutos más tarde, las autoridades capturaron en el cuarto piso de la misma edificación a Osorio León, quien intentó quitarse la vida con un cuchillo. El hombre escribió en la pared una nota de despedida en la que le pedía perdón a su familia y admitía la responsabilidad del hecho. La Subsecretaría de Derechos Humanos de Medellín le hizo un llamado a las personas que tienen familiares desaparecidos para que se acerquen a medicina legal, ya que actualmente hay allí 400 cuerpos plenamente identificados, pero que no han sido reclamados. Tenemos ya 400 identificados, más no reclamados. Entonces estamos haciendo jornadas de ADN para cruzar el ADN de las familias de los desaparecidos con los que tenemos de restos óseos y con el banco de datos poder entregarles si da identificación para entregarles estos restos óseos a sus familiares. Pero todavía hay casos donde las personas se presentan casos de tortura, casos de desaparición y es muy grave esa situación, así sea una sola persona desaparecida, es muy grave la situación y por eso que tenemos que eliminar totalmente y rechazar estos mecanismos que utilizan los grupos armados para eliminar al contrario. La Sociedad Hidroeléctrica Ituango informa que debido a la situación que presenta el proyecto hidroeléctrico Ituango, el puesto de mando unificado reitera la evacuación permanente de carácter preventivo de las poblaciones que se encuentran en alerta roja. Son ellas Puerto Valdivia, Cáceres, Tarazá y su corregimiento Puerto Antioquia. Los municipios de Caucasia y Nechí están en la alerta naranja. Las autoridades trabajan en la solución de la situación de movilidad en la zona y se mantienen los monitoreos con geólogos y alta tecnología, priorizando siempre la seguridad de trabajadores del proyecto y habitantes de las zonas en riesgo. Siga la información oficial en las redes sociales @EPM Estamos Ahí y en la página www.epm.com.co. Los invitamos a continuar con nosotros porque después de la pausa comercial volveremos con toda la información deportiva. Y luego de coronarse tricampeón de Europa, Zinedine Zidane le dice adiós a la Casa Blanca. El francés tiene su próximo objetivo en dirigir el conjunto francés. Estamos hablando de la selección de su país, pero obviamente será después del Mundial de Rusia 2018.
Sorpresivamente renunció el técnico más ganador en la historia del Real Madrid y quien instauró un nuevo récord en la Champions League. Este jueves el timonel francés Zinedine Zidane presentó su carta de renuncia a las directivas del club merengue, a pocos días de coronarse campeón del torneo de clubes más importante del planeta. Por ahora el estratega no tiene ofertas de ningún equipo, pero deja las puertas abiertas para un posible regreso al equipo de sus amores. Zinedine consiguió 9 títulos con el Real Madrid, 3 de ellos la Champions League. Y estas fueron las noticias. Muchas gracias a todos ustedes por su compañía y les deseamos una feliz noche.